No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Durante ese semestre de otoño, mi rutina era casi siempre la misma. Clases por la mañana, un almuerzo rápido en la cafetería universitaria y luego una tarde entera de estudiar o, si tenía suerte, descansar un poco. Estaba agotada. Había pasado la semana entera preparando presentaciones y trabajos finales y para cuando llegué a casa aquel 20 de octubre, todo lo que quería era silencio. Mi casa era modesta, una vivienda de 2 pisos en las afueras de la ciudad universitaria, donde vivía con mi madre y mi hermano menor. Aquella mañana ellos no estaban. Mi madre había salido a trabajar y mi hermano tenía entrenamiento después de clases. El silencio era casi absoluto, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de la madera del suelo. Al principio me senté en el sofá, revisando sin entusiasmo mis apuntes, pero la fatiga me ganó. Miré el reloj, eran las 2:30. Solo una siesta corta, pensé. Subí a mi habitación, puse el teléfono en modo alarma con el temporizador a 20 minutos y me dejé caer en la cama. Ni siquiera recuerdo haber cerrado los ojos, simplemente me desvanecí. 5 minutos después, algo me despertó. Escuché la puerta de mi habitación abrirse lentamente. Fue ese sonido familiar, el chirrido suave de las bisagras, lo que me hizo incorporarme de golpe. Por un segundo, el miedo me recorrió el cuerpo. Vivía con la certeza de que estaba sola y esa puerta no se abría por sí sola. Pero antes de que pudiera pensar demasiado, sentí un salto sobre el colchón. Era mi perro, Max, un golden retriever torpe y cariñoso. Se acomodó junto a mí, con la cabeza sobre mis piernas. Suspiré aliviada y me volví a dormir. Poco después, tal vez otros 5 minutos, me desperté de nuevo. Pero esta vez fue diferente. No había sonido alguno, ni movimiento del perro. Simplemente abrí los ojos con el corazón acelerado, con esa sensación inequívoca de que alguien estaba de pie junto a mí. Lo sentí tan claramente que pude imaginar la silueta, una presencia alta, inmóvil, justo detrás de mí, entre la cama y la pared. Mi primer pensamiento fue mi madre. Seguro llegó temprano y va a regañarme por dormir otra vez, pensé. Giré rápidamente, con ese sobresalto de culpa que uno siente cuando lo sorprenden haciendo algo que no debería. Pero no había nadie. El cuarto estaba tal cual, las cortinas medio cerradas, la luz del sol filtrándose en franjas finas sobre el piso, Max roncando a mi lado. Todo parecía normal, pero la sensación de que algo había estado ahí era tan intensa que tuve que encender la lámpara, aunque era plena tarde. Miré el teléfono. Me quedaban 8 minutos antes de que sonara la alarma. Dudé un momento, pero el cansancio fue más fuerte. Solo un poco más, me dije. Cuando desperté de nuevo, fue por el sonido del teléfono vibrando y sonando al mismo tiempo. Era mi madre. Contesté medio dormida, esperando una charla rutinaria, pero su voz sonaba rara, temblorosa. «Cariño», dijo, «tu tía abuela ha muerto». Guardé silencio. Sabía que había estado hospitalizada tras lo que los médicos llamaron un evento parecido a un derrame, pero todos creímos que se recuperaría. «Falleció a la 1 en punto», continuó mi madre. «Yo lo supe antes de que me llamaran». Ahí fue cuando su tono cambió, se volvió más bajo, más íntimo. «Vi un espíritu esta mañana. Mi madre es escocesa y ha crecido rodeada de supersticiones y leyendas. Desde niña me contaba historias de banshees, luces del más allá y espíritus guardianes. Siempre me parecieron relatos hermosos, pero irreales. Sin embargo, aquella vez algo en su voz me puso la piel de gallina. «¿Dónde lo viste?», le pregunté. «En tu habitación», respondió sin vacilar. «Cuando fui a ver si seguías dormida, había una figura junto a tu cama. Creí que era una sombra, pero no se movía. Sentí frío y supe que alguien iba a morir hoy». El teléfono temblaba en mi mano. Me quedé muda, tratando de procesarlo. No le conté nada de mis propias sensaciones, de cómo también había sentido a alguien parado junto a mí esa misma tarde. Me limité a escucharla mientras ella lloraba suavemente. Esa noche, después del funeral familiar improvisado por videollamada, subí a mi habitación y observé el lugar donde había sentido aquella presencia. Max estaba echado a mis pies, inquieto, levantando la cabeza cada tanto como si oyera algo que yo no podía percibir. Durante mucho tiempo pensé que la mente puede inventar cosas cuando está medio dormida, pero no dejo de pensar que mi madre y yo vimos, o sentimos, lo mismo, con horas de diferencia. Una figura junto a mi cama, y justo ese día, a la misma hora, alguien de nuestra sangre se estaba despidiendo.
Desde entonces, cuando la casa está en silencio y el sueño empieza a vencerme, a veces creo ver una sombra quedarse quieta, observándome. Y aunque quiero pensar que solo es el reflejo de mi imaginación, siempre termino susurrando: si eres tú otra vez, gracias por avisar. Tenía 14 años y estaba en esa etapa en la que todo parecía más grande de lo que realmente era. La escuela, las amistades, las preocupaciones, los silencios. Aquella tarde había salido tarde de clases porque un maestro nos había retenido para revisar un proyecto, así que el estacionamiento de la escuela ya estaba casi vacío. Mi papá solía recogerme al final del día porque vivíamos algo lejos y el autobús escolar no llegaba hasta mi zona. Recuerdo que me quedé esperando junto a la señal de alto en una esquina tranquila frente a la escuela. Era una tarde nublada, con esa luz gris que hace que todo parezca un poco suspendido en el aire. Estaba mirando al horizonte sin pensar en nada en particular, solo dejando que mi mente divagara entre cosas típicas de un chico de mi edad: los exámenes, la chica que me gustaba, el fin de semana que se acercaba. Fue entonces cuando vi el coche. Un sedán gris, viejo, algo sucio, con el sonido de motor bajo y áspero. Venía desde la calle lateral, se detuvo por un segundo en la señal de alto, más bien hizo lo que mi papá llamaba un alto californiano, apenas frenando, y luego giró hacia la derecha, pasando justo frente a mí. Todo era normal hasta que, al tomar la curva, el auto pareció perder el control. Las llantas chirriaron y en un impulso salté hacia atrás para no ser atropellado. Pero justo cuando el coche debía rozarme, simplemente desapareció. No explotó, no se desvió, no se desvaneció lentamente. Un segundo estaba ahí, el siguiente no. Ni un sonido, ni una marca en el pavimento, ni siquiera el olor del escape. Solo el silencio. Me quedé paralizado tratando de entender qué acababa de pasar. Miré la calle, el cruce, los árboles, esperando ver alguna pista, pero todo estaba exactamente igual. Por un momento pensé que lo había imaginado, que tal vez estaba tan cansado que mi mente me había jugado una mala pasada. 5 segundos después escuché el mismo sonido del motor. Giré la cabeza y vi el mismo coche gris acercándose desde la misma esquina, repitiendo exactamente la misma secuencia. El alto californiano, el giro brusco, la ligera pérdida de control. Era idéntico, como si alguien estuviera rebobinando el tiempo. Pero esta vez yo ya no estaba parado en el mismo sitio. Ya me había apartado instintivamente, recordando lo que había pasado antes. El coche pasó, patinó un poco, pero recuperó el control y siguió su camino, perdiéndose al final de la calle. Mi corazón latía tan rápido que tuve que sentarme en el borde de la banqueta. No entendía nada. Todo había sido tan real las 2 veces, incluso el ruido, el reflejo del sol en el parabrisas, el temblor del suelo cuando pasó. Cuando mi papá llegó unos minutos después, me preguntó por qué tenía esa cara. No supe qué decirle. Le conté una versión reducida, sin mencionar la parte del coche que desapareció, porque sabía que sonaría como una locura. A veces pienso que aquello fue una especie de glitch, una repetición del tiempo que me dio una advertencia, como si el universo me mostrara una pequeña premonición para salvarme de algo que estaba por suceder. Cada vez que paso por una esquina con una señal de alto y veo un coche gris acercarse, no puedo evitar sentir ese mismo escalofrío. Y aunque han pasado años desde aquel día, todavía me pregunto qué fue exactamente lo que vi. ¿Una visión, un error en la realidad o simplemente una segunda oportunidad? En el 2002, mi vida estaba sumida en una rutina silenciosa que apenas lograba sostenerme en pie. Vivía en el este del área de la Bahía de San Francisco con mi esposo y nuestros 2 hijos pequeños, ambos menores de 3 años. Nuestra casa era pequeña, con juguetes desparramados por todas partes y ese olor constante a pañales, jabón para bebé y café recalentado. Pero dentro de mí, el ruido era otro. Apenas un mes antes, mi madre había muerto de un infarto fulminante. Tenía solo 52 años. Era el tipo de mujer que llenaba un lugar, apenas entraba. Reía fuerte, hablaba con las manos y siempre llevaba el mismo perfume floral con un toque de vainilla que de alguna forma se había convertido en parte de su presencia. Su ausencia, en cambio, pesaba en todos los rincones.
Esa mañana, como cualquier otra, me desperté temprano con los niños. Desayunos, caricaturas, un par de rabietas por quién usaba qué taza. Mi esposo, que trabajaba desde casa esos días, me insistió en que saliera un rato sola, que me despejara. Ve al supermercado o da una vuelta. Te vendrá bien, me dijo. Y lo cierto es que necesitaba ese pequeño respiro. Tomé las llaves del coche, di un beso rápido a los niños y salí. El aire fresco de Hayward me golpeó con fuerza. Era un día soleado, uno de esos en los que el cielo parece más grande de lo normal. El trayecto hasta la tienda no era largo, apenas unas cuantas calles atravesando el centro. Hice mis compras sin apuro, disfrutando de esa extraña sensación de estar sola, sin preguntas, sin llantos. De regreso, mientras conducía hacia casa, me detuve en un semáforo para girar a la izquierda. Era una intersección conocida, una de esas donde las esquinas son tan ciegas que nunca se puede ver bien si viene alguien. Mi luz se puso en verde, miré hacia ambos lados, esperé un segundo como siempre. Mi madre solía decirme que nunca confiara del todo en la luz verde. Mira 2 veces, cariño, por si acaso. Y pisé el acelerador. Nada, el coche no se movió. Pisé más fuerte y nada. El pedal estaba completamente rígido, como si algo invisible lo mantuviera presionado contra el piso. «¿Qué demonios?», murmuré. Miré hacia abajo, pensando que quizá alguna botella o juguete se había colado bajo los pedales, pero no había nada. El claxon del coche detrás de mí me sobresaltó. Levanté la vista, confundida y un poco avergonzada, y en ese preciso instante un estruendo cortó el aire. Un enorme camión de trabajo, cargado con herramientas y material de construcción, cruzó la intersección a toda velocidad. Su semáforo estaba en rojo, iba tan rápido que el viento que levantó hizo temblar mi coche. Me quedé paralizada. Si mi coche hubiera avanzado como debía, si el pedal hubiera respondido medio segundo antes, ese camión me habría golpeado de lleno por el lado del conductor. Me quedé mirando hacia donde había desaparecido el camión, sin poder respirar. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Después de unos segundos eternos, respiré hondo, tomé el volante con ambas manos y, temblando, volví a pisar el acelerador. Esta vez respondió sin problema. El coche avanzó suavemente, como si nada hubiera pasado, y justo entonces el aire dentro del vehículo cambió. No sé cómo explicarlo, pero el olor me envolvió por completo, una fragancia floral, dulce y cálida, el mismo perfume que usaba mi madre. Me invadió una mezcla de alivio y de tristeza. Las lágrimas comenzaron a correrme por las mejillas sin que pudiera detenerlas. No sentí miedo, no sentí sorpresa, solo una certeza absoluta, imposible de poner en palabras. Ella había estado allí. Llegué a casa todavía con las manos temblando. Mi esposo me vio entrar y notó de inmediato que algo no estaba bien. Le conté lo ocurrido, desde el pedal que no se movía hasta el olor que había llenado el coche. Él me escuchó en silencio, sin saber qué decir. Yo tampoco esperaba una respuesta lógica. Esa noche, mientras arropaba a los niños y me quedaba mirando sus rostros dormidos, pensé en todas las veces que mi madre me había protegido de cosas pequeñas, un resfriado, una tristeza, una caída. Y supe que, incluso después de irse, había encontrado una forma de hacerlo una vez más. Cada vez que paso por esa misma intersección, aún hoy, más de 20 años después, bajó un poco la velocidad. Y juro que, a veces, el aire se llena de un perfume que no debería estar ahí. Conocí a Maya en mi segundo año de universidad, durante un intercambio de estudiantes entre facultades. Ella estudiaba psicología en una universidad 3 horas al norte, yo ingeniería en la mía. Nos conocimos en una fiesta de bienvenida, y lo que más recuerdo de esa noche fue su risa, ligera, contagiosa, como si siempre supiera algo que los demás no. Nos agregamos en redes, empezamos a escribirnos, y antes de que terminara el semestre ya éramos pareja. Durante 1 año y medio mantuvimos una rutina que para nosotros era casi perfecta. Un fin de semana yo manejaba hasta su ciudad, el siguiente ella venía a la mía. Nos turnábamos los viajes, nos dejábamos cartas en los bolsillos y hacíamos promesas tontas de un día viviremos en la misma ciudad. Era una relación universitaria, sí, pero también era real. Había algo profundo en ella, una conexión que iba más allá del enamoramiento. Recuerdo perfectamente el último fin de semana que la vi. Era temporada de exámenes finales y yo estaba al borde del colapso.
Tenía un proyecto de cálculo que debía entregar al día siguiente, así que le avisé con anticipación que no podría pasar el fin de semana con ella. Aún así, me escribió el viernes en la tarde: estoy en camino, no importa si estudias, solo quiero verte. Le respondí que no era buena idea, que iba a estar en el laboratorio toda la noche, que me sentía mal de no poder dedicarle tiempo, pero insistió. Llegó a mi apartamento alrededor de las 9, me dejó un mensaje diciendo que había llegado, y luego otro más corto: no puedo creer que no salgas ni a verme 5 minutos. Después de eso, solo escribió una frase más: me voy. Pensé que estaba molesta y que hablaríamos después, como tantas veces antes. Pero esa conversación nunca llegó, pasó el sábado entero sin respuesta. Le mandé mensajes, la llamé, le dejé correos de voz, nada. El domingo los mensajes ya ni siquiera se entregaban. Número no encontrado. El lunes, preocupado, le envié por correo una caja con sus cosas, una sudadera, un libro que me había prestado y una taza de café con un dibujo que habíamos pintado juntos. Una semana después, el paquete volvió con una etiqueta pegada al frente: destinatario desconocido, sin dirección de reenvío. Fue entonces cuando comencé a sentir que algo iba mucho más allá de una simple pelea. Intenté buscarla por su cuenta de mensajería instantánea, la que usábamos para chatear tarde en la noche, pero el sistema marcaba su usuario como inexistente, no eliminado, no desconectado, como si nunca hubiera existido. Llamé a su número fijo, el del apartamento que compartía con 3 compañeras de clase. Atendió una mujer que no reconocí, y cuando pregunté por Maya, respondió con total naturalidad: lo siento, pero aquí ya no vive nadie con ese nombre. La gente que estaba antes se mudó hace semanas, pero eso era imposible. Yo había estado en ese mismo departamento hacía apenas 4 días. A partir de ahí, todo se volvió cada vez más extraño. Pedí ayuda a un amigo que trabajaba en administración en mi universidad. Le pedí, con toda la desesperación que podía, que verificara si el nombre de Maya aparecía todavía en los registros de su escuela. Me llamó esa misma noche con la voz temblorosa: no hay nadie con ese nombre en la base de datos, ningún registro, ningún archivo de admisión, nada. Como si nunca hubiera estudiado allí. Empecé a dudar de mi propia memoria. Revisé fotos, mensajes, correos electrónicos, y todo seguía ahí. Ella existía, tenía rostro, voz, vida, pero cada intento de rastrearla se desvanecía en el aire. Incluso busqué la matrícula de su coche, un Honda viejo color vino. El registro estatal decía que esa placa no estaba asociada a ningún vehículo activo. Finalmente llamé a la policía, les conté todo: el viaje, el mensaje, su desaparición. Me preguntaron si era familia, les dije que no, que era su novio. Lo siento, me dijo el oficial, sin un vínculo familiar directo no podemos abrir un reporte. Colgué sintiéndome impotente. Durante las siguientes semanas seguí revisando las noticias, buscándola en listas de personas desaparecidas, accidentes de carretera. Nada, ni un solo rastro. Era como si se la hubiera tragado la tierra, o peor, como si el mundo hubiera decidido borrar toda evidencia de que alguna vez existió. Con el tiempo dejé de hablar de ella. Mis amigos empezaron a decir que probablemente se había metido en algún lío o que había huido de algo. Otros, que tal vez tenía otra vida y decidió desaparecer. Pero nada explicaba los detalles imposibles: el número anulado, la dirección inexistente, los registros borrados. Han pasado más de 10 años desde entonces. A veces sueño con ella, exactamente igual que como era la última vez que la vi. De pie en mi sala, sosteniendo su chaqueta, mirándome con una mezcla de tristeza y enojo. En el sueño siempre me dice lo mismo: no fue tu culpa. Y entonces despierto, con el corazón acelerado, convencido de que, de alguna forma, ella todavía está allá afuera, en algún lugar que ya no pertenece del todo a este mundo. Porque no importa cuánto lo razone o lo dude, Maya existió y un día simplemente dejó de existir aquí. Era verano de 2018 y mi familia y yo habíamos decidido hacer un viaje por carretera desde Texas hasta Colorado. La idea era pasar unos días en Colorado Springs, desconectarnos un poco, respirar aire de montaña. Éramos 5 en total: mi hermano político que conducía, mi hermana, mis 2 primos y yo.
Habíamos planeado el viaje con entusiasmo, llenando la camioneta de maletas, botanas y una lista de reproducción enorme que nos mantuvo despiertos durante buena parte del trayecto. El viaje fue largo, pero tranquilo. A veces nos deteníamos en gasolineras o pueblos pequeños para estirar las piernas. Ya eran casi las 3:30 de la madrugada cuando mi hermano político, con los ojos medio vidriosos del cansancio, dijo que necesitábamos hacer una parada. Íbamos aún dentro de Texas, calculábamos que faltaban unas 6 horas para llegar a nuestro destino. Todo estaba en silencio, tan oscuro que parecía que el cielo se había tragado cualquier rastro de civilización. No había luces, ni señales de otros autos, ni siquiera postes eléctricos visibles a los costados de la carretera. En eso, sin entender muy bien cómo, llegamos a un pequeño pueblo, o al menos eso parecía. Las luces de un 711 fueron lo primero que vimos. No había gasolineras ni autos estacionados, solo ese letrero brillante en medio de un conjunto de edificios antiguos, todos alineados en una misma acera, como si hubieran sido sacados de una película de los años 60. ¿Dónde demonios estamos?, murmuré. Mi hermano político se encogió de hombros y dijo: no sé, pero necesito un café o me voy a dormir manejando. Aparcamos justo frente al 711. El silencio afuera era tan denso que se sentía casi físico. Ni un solo ruido, ni grillos, ni viento, nada. Entramos al local y fuimos recibidos por un hombre mayor, de piel muy blanca, sonrisa amable y unos ojos sorprendentemente claros. Parecía salido de otra época, con su camisa abotonada hasta el cuello y un tono de voz pausado, como si no hablara con mucha gente a menudo. «Ustedes no son de por aquí, ¿verdad?», dijo sonriendo. Mi hermana respondió con una risa nerviosa. «No, solo vamos de paso, camino a Colorado». El hombre asintió, y en ese momento una mujer, también mayor, salió del cuarto trasero. Nos saludó con el mismo tipo de sonrisa amable, pero su mirada, había algo en ella. No sabría decir si era curiosidad o algo más oscuro. Nos observó con detenimiento, uno por uno, como si estuviera memorizando nuestras caras. Mientras usábamos el baño y comprábamos algunos snacks, noté algo extraño. No había ningún sonido ambiental, ni música, ni refrigeradores zumbando, ni el típico pitido del escáner de caja. Era como si el silencio del exterior se hubiera metido también al local. Pagamos rápido y salimos, tratando de actuar normal, pero apenas abrimos la puerta, mi corazón dio un vuelco. Frente a nosotros, al otro lado de la calle, había 5 personas. 3 hombres y 2 mujeres, todos blancos, de pie frente a un edificio con un letrero de estación de bomberos. Estaban perfectamente alineados, mirando directamente hacia nosotros, sin moverse, sin decir una palabra. «¿Qué demonios?», murmuró mi primo. Mi hermano político trató de disimular riendo. «Vamos, no sean paranoicos, solo son vecinos curiosos», pero nadie reía realmente. La escena tenía algo profundamente antinatural. Las farolas lanzaban una luz amarillenta que los hacía parecer casi de cera. Nos subimos a la camioneta con calma, pero la tensión era tan espesa que podía sentirla vibrar. Apenas cerramos las puertas, dije en voz baja: «Bro, arranca ya». Mi hermano político puso el motor en marcha y salimos despacio de la calle principal. Yo miraba por la ventana trasera y juro que esas personas seguían ahí, sin moverse, observando cómo nos alejábamos. No pasaron ni 3 minutos antes de que viéramos luces detrás de nosotros. Una camioneta pickup nos seguía, sin luces delanteras al principio, hasta que de pronto las encendió a toda intensidad, cegándonos por el retrovisor. «¡Nos están siguiendo!», gritó mi hermana. «¡Acelera!», dije yo. Mi hermano político pisó el acelerador y la camioneta respondió, rugiendo sobre el asfalto. La pickup nos seguía de cerca, pegándose cada vez más. Todos empezamos a gritar al mismo tiempo, la adrenalina a tope. No sabíamos si era un juego, una amenaza o algo peor. Después de unos interminables minutos, justo cuando dejamos atrás las últimas casas del pueblo, la pickup desaceleró. Se detuvo en medio de la carretera y encendió las luces intermitentes. Nos observó unos segundos más, y luego dio media vuelta, regresando en dirección a ese lugar del que habíamos salido. Seguimos manejando sin decir palabra durante casi 1 hora. El silencio era absoluto dentro de la camioneta, todos con la mirada fija al frente. Finalmente, cuando sentimos que habíamos vuelto a la realidad, le preguntamos a mi hermano político qué pueblo era ese. Él frunció el ceño. «No sé, no vi ningún letrero, simplemente estaba ahí». Saqué mi teléfono y abrí Google Maps. Nada.
El mapa solo mostraba terreno vacío, sin calles, sin nombres, ni rastro de ningún 711, ni estación de bomberos, ni pueblo alguno. Intentamos recordar puntos de referencia, carreteras, cualquier indicio, pero no había nada reconocible. Era como si hubiéramos entrado en un sitio que no existía. Hasta el día de hoy, cuando recordamos esa noche, lo hacemos entre risas nerviosas, pero cada uno de nosotros sabe que algo no encajaba. Ese pueblo, esas miradas, el silencio imposible y el hecho de que Google Maps no mostrara nada. Nada. Desde entonces, cada vez que viajamos, mi hermano político lleva su arma en la guantera. Y yo, cada vez que veo un 711 al borde de una carretera solitaria, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Tenía 18 años cuando mis padres me dejaron usar el sótano como mi habitación. Era un trato que a mí me parecía perfecto. Ellos ganaban espacio arriba y yo ganaba privacidad. No era un lugar lujoso, pero me encantaba. Tenía mis cosas. Una cama sencilla, una vieja televisión, mi escritorio y, lo más importante, silencio. En esa época me gustaba sentir que tenía mi propio mundo bajo la casa, alejado de las discusiones, de las tareas, de todo. El sótano no tenía ventanas, solo la puerta que daba a las escaleras. Las paredes eran de concreto pintado de blanco y, aunque en invierno el aire se volvía húmedo y frío, me gustaba esa sensación de aislamiento. Tal vez era una forma de escapar un poco. Aquella tarde estaba completamente solo. Mis padres habían salido de la ciudad para visitar a unos familiares y mi hermana estaba en un viaje escolar. La casa entera era mía y lo disfrutaba. Pasé buena parte del día escuchando música, haciendo algo de tarea y viendo películas viejas. Cuando el reloj marcó casi las 7, decidí subir para prepararme algo de comer. Las escaleras del sótano eran empinadas y de madera vieja, sin barandal. Eran de esas que crujen con cada paso y que siempre me daban un poco de miedo cuando era niño. Subía con una mano en el muro, más por costumbre que por necesidad. Pero justo cuando estaba a mitad del tramo, algo pasó. Mi pie derecho se resbaló de un escalón húmedo. Ni siquiera supe por qué estaba mojado. Y de inmediato sentí el tirón del cuerpo cayendo hacia atrás. En ese instante lo supe. Si llegaba a golpearme la cabeza contra el suelo de concreto, podía quedar inconsciente. O peor, no habría nadie para ayudarme durante horas. Recuerdo con exactitud la sensación, el aire escapando de mis pulmones, el cuerpo girando, el vacío detrás de mí. En fracciones de segundo me vi cayendo, escuchando el golpe que todavía no había llegado. Y entonces, sin aviso, sentí algo. Una mano firme, cálida, muy real en la parte baja de mi espalda. Fue un impulso tan fuerte que me empujó hacia adelante, enderezándome justo a tiempo. Mi pie volvió a encontrar el escalón y, casi sin equilibrio, me aferré al borde de la puerta en lo alto de las escaleras. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Me quedé allí, jadeando, tratando de entender qué había pasado. Giré la cabeza, todavía sin creerlo, esperando ver a alguien, pero el sótano estaba vacío. Solo la lámpara de techo oscilando un poco, proyectando sombras irregulares en las paredes. No había nadie. Me quedé mirando hacia abajo durante largos segundos, con esa sensación extraña de que algo invisible estaba ahí, observándome. No sentí miedo, curiosamente, más bien una mezcla de respeto y gratitud. Lo único que pude decir fue, «Gracias», y lo dije en voz alta, como si quien fuera que me había ayudado pudiera escucharme. Subí el resto de los escalones sin mirar atrás y cerré la puerta del sótano con el pestillo, algo que nunca hacía. Me quedé en la cocina, temblando, preparando un sándwich solo por tener algo que hacer con las manos. Esa noche no bajé a dormir abajo. Dejé la luz del pasillo encendida y me quedé en el sofá, con el televisor prendido en volumen bajo. Durante los días siguientes traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez había imaginado el contacto en medio del susto, o tal vez fue un reflejo muscular, aunque nada de eso explicaba la fuerza con la que me empujaron hacia arriba. No fue una sensación abstracta. Sentí claramente una palma abierta, el peso del impulso, el contacto con mi piel. Cuando mis padres regresaron, no quise contarles, pero una tarde, mientras ayudaba a mi madre a doblar la ropa, se me escapó la historia. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me dejó helado. Tu abuelo se cayó por esas mismas escaleras hace muchos años, antes de que tú nacieras.
Le golpeó muy fuerte la cabeza, pero sobrevivió. Después de eso, él decía que alguien lo había sostenido. No supe qué responder. A veces pienso que tal vez el mismo alguien decidió quedarse un poco más en la casa, vigilando desde algún rincón del sótano. Nunca volví a ver ni sentir nada, pero cada vez que bajo no puedo evitar decir en voz baja: gracias otra vez, por si acaso sigue escuchando. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En mis años de universidad yo vivía solo, en un pequeño estudio que había detrás de una casa antigua en un barrio tranquilo. No era lujoso, pero para mí era perfecto. Una habitación amplia con una cocina pequeña y una ventana que daba a un jardín lleno de plantas que no eran mías, pero me gustaba mirar mientras estudiaba. Me encantaba esa sensación de independencia. Por primera vez tenía un espacio solo para mí y podía hacer las cosas a mi ritmo. Siempre fui un ave nocturna. Me concentraba mejor de noche, cuando todo estaba en silencio y las calles vacías. Podía pasarme horas escribiendo, leyendo o haciendo trabajos para la universidad sin que me molestara nadie. Y claro, también era el típico estudiante que nunca tenía comida lista. Cuando me daba hambre de madrugada, caminaba hasta el McDonald's de 24 horas o la tienda de conveniencia, que quedaban a unas cuantas calles. Lo hacía tan seguido que ya no me parecía nada raro. Una de esas noches estaba terminando un ensayo para una clase de historia. Miré el reloj. Casi las 2 de la mañana. Estaba agotado y con hambre. Abrí la alacena y vi que no tenía nada rápido para preparar. Voy por algo a la tienda de conveniencia, pensé sin dudarlo. Era rutina. Me puse una sudadera, guardé la billetera y abrí la puerta. Fue en ese instante cuando algo cambió. No sabría explicarlo con precisión. Al cruzar el umbral me golpeó una sensación de pánico absoluto. Un miedo que no venía de ningún lugar concreto, como si hubiera una presencia invisible frente a mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, las manos me temblaban, sentí la garganta seca. Era como si todo mi cuerpo me gritara: no salgas. Intenté razonar. No era la primera vez que caminaba por ahí de noche. Conocía esas calles y además estaban bien iluminadas. No había escuchado nada raro. Esto es ridículo, me repetí. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hasta la acera, dispuesto a seguir como siempre. Pero apenas di unos pasos, esa sensación se intensificó, casi paralizándome. Era un miedo visceral, como el que imaginas que sentirías si un depredador te acechara. Me quedé quieto, mirando la calle vacía. No había coches, ni ruidos, ni nadie a la vista. Todo parecía normal, y aún así sentía que algo terrible me estaba esperando allá adelante. Al final, sin poder más, di media vuelta y corrí de regreso a mi estudio. Cerré la puerta, me quedé apoyado en ella respirando rápido, sintiéndome un tonto y al mismo tiempo aliviado. Terminé comiendo cereal seco, sentado en mi escritorio, con la luz encendida. Me tomó un buen rato calmarme. Al día siguiente, mientras tomaba café en la cafetería de la universidad, escuché a unos compañeros hablar en voz baja. Decían que un grupo de tipos borrachos había estado causando problemas la noche anterior, justo cerca de la tienda de conveniencia. Se habían peleado con varios transeúntes y habían golpeado a un chico de nuestra universidad. Cuando dieron la hora, encajaba exactamente con el momento en que yo habría pasado por ahí. No dije nada, pero se me erizó la piel. No me cabía duda. De haber seguido mi rutina, habría llegado justo en medio de ese caos. Tal vez me habrían robado, golpeado o algo peor. Hasta hoy sigo sin poder explicarlo del todo. No escuché ruidos, no vi sombras, no tuve ninguna señal concreta. Solo esa sensación, como una alarma interna que se encendió de repente. Quizá fue pura intuición o alguna coincidencia extrema. O tal vez en ese momento mi mente captó algo que mis ojos y oídos no podían ver. Desde entonces ya no ignoro esa voz interior. Cuando siento ese miedo visceral, me detengo. Porque aquella noche aprendí que a veces tu instinto sabe cosas que tú todavía no. Y aunque no tenga explicación científica, sigo convencido de que esa sensación me salvó. Recuerdo esa tarde como si hubiera ocurrido ayer, aunque han pasado ya más de 50 años. Era una de esas tardes tranquilas, de cielo gris y olor a lluvia próxima, en las que todo parece quedarse suspendido por un instante. Mi esposo, como siempre, había ido temprano al taller mecánico donde trabajaba.
En aquellos tiempos los días eran largos y yo solía aprovechar la soledad de la casa para limpiar, cocinar y poner la radio bajito mientras cosía en el sillón de la sala. A eso de las 6 escuché el sonido familiar del coche en la entrada. Miré por la ventana y efectivamente, ahí estaba mi esposo bajando del auto con su maletín. Me sonrió al pasar junto al porche, ese gesto cansado, pero tierno que tenía después de un día largo. Entró, me dio un beso en la mejilla, se quitó la chaqueta y fue directo a la cocina a prepararse un café, como hacía siempre. Todo era exactamente igual que cualquier otra tarde. Mientras él se sentaba en su sillón favorito, abrió el periódico y empezó a leerlo en silencio. Recuerdo hasta el sonido del papel al moverse y el vapor del café en la mesa. Era una escena cotidiana, tan familiar que no le presté más atención. Me puse a doblar la ropa en el comedor, a unos pocos pasos de él. Entonces sonó el teléfono. Corrí a atender pensando que sería alguna vecina o quizá mi hermana, pero al contestar, escuché la voz de mi esposo. Su tono era el de siempre, tranquilo, aunque un poco frustrado. Me dijo que el coche se había descompuesto en el camino, cerca de la estación de servicio del cruce, y que iba a tardar un poco en llegar a casa. Yo me quedé callada unos segundos, sin entender. Le respondí casi en automático. «Pero, si ya estás aquí». Él se rió, confundido, y dijo que no, que todavía estaba esperando que lo auxiliaran. Me contó que hacía rato intentaba llamar, que se le había ido la señal. Me dijo que no me preocupara, que solo iba a tardar 1 hora más. Sentí un escalofrío. Giré la vista hacia la sala y vi el sillón vacío. El café seguía allí, humeante, y el periódico abierto sobre el brazo de la silla. Pero él ya no estaba. Corrí por toda la casa. Lo llamé varias veces. No había rastro suyo. La puerta seguía cerrada con llave y no había ningún sonido que indicara que se hubiera marchado. Me asomé por las ventanas, di vueltas al jardín y nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, justo en el instante en que contesté el teléfono. 1 hora después, el coche se detuvo frente a la casa. Mi esposo entró con la ropa un poco sucia de grasa y me saludó con su sonrisa de siempre. Le conté lo que había pasado, pero él se rió y dijo que seguramente yo me había confundido, que debía haber estado cansada o distraída. Sin embargo, cuando le mostré el café todavía algo tibio y el periódico en la misma página donde lo había dejado, él dejó de reírse. No hablamos más del tema esa noche, ni las siguientes, pero cada tanto lo veía mirar su sillón con el ceño fruncido, como si recordara algo que prefería no mencionar. Con los años aprendí a no intentar explicarlo. He escuchado muchas historias raras, pero esa fue diferente. No fue un sueño ni una imaginación. Yo lo vi entrar, preparar su café, leer su periódico. Lo escuché moverse por la casa. Y luego, como si el mundo se hubiera doblado sobre sí mismo por un segundo, desapareció. A veces me gusta pensar que por un instante 2 momentos se cruzaron, que por alguna razón el futuro y el presente se tocaron justo en nuestra sala de estar, y que el hombre que vi aquella tarde no era un fantasma, sino mi esposo, unos minutos antes de llegar realmente. Nunca volví a verlo así, pero desde entonces, cada vez que escucho el motor de un coche en la entrada, espero un par de segundos antes de mirar por la ventana, por si acaso. Siempre me consideré un tipo bastante normal. Crecí en un vecindario común, con amigos de toda la vida y rutinas sencillas. Ahora tengo 27 años y sigo en contacto con mi grupo de amigos del colegio. Cada tanto nos reunimos en casa de alguno para ver películas, comer pizza y recordar viejos tiempos. Nada fuera de lo habitual, hasta aquella noche. Era un viernes por la noche y estábamos en el departamento de uno de mis mejores amigos, Mariano. Éramos 5 en total. Entre risas y bromas, pusimos la televisión buscando algo para ver. Después de saltar de canal en canal, dimos con una película ochentera que yo había visto una y otra vez cuando era niño. Me sorprendió porque hacía décadas que no la veía, pero en cuanto empezó fue como si una compuerta se abriera en mi cabeza. Recordaba cada línea, cada gesto, cada detalle de la escena. Hasta ahí todo tenía sentido. Después de todo era una película de mi infancia. Pero lo raro empezó cuando cambiamos de canal. Queríamos algo más interesante y mientras hacíamos zapping terminamos en otra película que yo juraba no haber visto en mi vida. Sin embargo, algo dentro de mí empezó al activarse. Primero frases sueltas, luego escenas completas.
Sabía exactamente lo que iba a pasar y lo que los personajes iban a decir, palabra por palabra. Me quedé completamente sorprendido. Intenté disimular, pensando que tal vez se trataba de déjà vu o de pura coincidencia. Pero cambiamos de canal otra vez y otra, y el efecto continuaba. Cada diálogo, cada situación me resultaba familiar como si la hubiera memorizado años atrás. Mis amigos bromeaban con que yo tenía un poder nuevo o que estaba poseído por Netflix, pero yo sentía que algo raro, casi físico, me recorría el cuerpo. Era como una mezcla entre adrenalina y mareo, una lucidez extraña que no podía controlar. El punto máximo llegó cuando me di cuenta de que ya no era solo la televisión. Mis amigos hablaban entre ellos y, segundos antes de que pronunciaran palabra alguna, yo ya sabía exactamente lo que iban a decir. No era un presentimiento ni un simple me lo imagino, eran frases exactas, idénticas a las que salían de sus bocas. Recuerdo que uno de ellos, riéndose, me preguntó qué número estaba pensando y yo lo dije antes de que él abriera la boca. Se quedaron todos callados. Ese silencio me dio más miedo que la situación misma. El efecto duró alrededor de 2 horas. Fue tan intenso como breve, así como empezó, terminó. De repente ya no sabía qué iban a decir ni qué iba a pasar en la tele. Todo volvió a la normalidad. Nadie entendió qué pasó. Yo tampoco. Me fui a casa con una sensación rara, como de vacío en la cabeza, y dormí apenas unas horas. En los días siguientes busqué en internet déjà vu extremo, memoria idética, telepatía, precognición. Nada me convenció. Algunos foros hablaban de glitches en la realidad, otros de crisis epilépticas temporales, incluso de experiencias cercanas a estados alterados de conciencia. Pero yo nunca consumí nada raro, ni tengo historial médico de ese tipo. Hasta hoy no tengo explicación. Cada vez que lo cuento, siento que la gente piensa que exagero. Pero yo estuve ahí, sentí algo que no encaja con la lógica. Una noche común entre amigos y de repente mi cerebro sabía demasiado. No sé si fue una falla en la realidad, un error en mi percepción o si por un momento toqué algo que no debería tocar. Un hilo invisible que une pensamientos, palabras y tiempo. Lo único que sé es que no ha vuelto a pasar. No recuerdo a Jim, al menos no directamente. Cuando murió, yo tenía apenas un par de semanas de nacida, pero crecí escuchando su nombre. Mi papá hablaba de él con ese tono que uno usa cuando algo todavía duele, como si al decirlo despacio el pasado pesara menos. Era su mejor amigo desde la secundaria. Habían pasado juntos todo, el primer auto destartalado que compartieron, los viajes improvisados de fin de semana, los conciertos y hasta la época en que ambos juraron que abrirían su propio taller mecánico. Pero Jim enfermó joven, algo rápido y cruel que lo apagó en cuestión de meses. En sus últimos días le dijo a mi papá que lo único que quería antes de irse era conocerme, la pequeña que acaba de llegar al mundo. Papá siempre contaba que el día que lo llevó a verlo, Jim me sostuvo con cuidado, como si temiera romperme, y sonrió. Dijo que era preciosa y que yo tenía una luz tranquila en los ojos. Murió poco después. Durante mi infancia, su nombre aparecía de vez en cuando, como una sombra amable que seguía a mi padre. De vez en cuando lo veía quedarse mirando alguna foto vieja o escuchar una canción de su juventud, con esa mirada distante que los adultos tienen cuando están recordando algo que no quieren compartir del todo. Yo tenía 7 años cuando pasó aquello. Era una tarde tranquila, mi mamá había salido a hacer unas compras, mi papá estaba en el baño y mis 2 hermanos, mi hermano de 5 y mi hermanita recién nacida, estaban conmigo en la sala. Jugábamos en el suelo con bloques de plástico y muñecos cuando de repente sonó el teléfono. En esos tiempos no había identificador de llamadas, así que mi mamá siempre nos decía que nunca debíamos contestar. Podría ser un extraño, repetía. Yo estaba a punto de ignorarlo, pero mi hermano, que siempre fue más curioso y desobediente, se levantó y agarró el auricular. ¿Hola?, dijo con su vocecita seria. Yo le grité que lo colgara, pero él no me hizo caso. Se quedó escuchando en silencio, con el teléfono pegado a la oreja. En ese momento, mi papá salió del baño, secándose las manos, y le pidió el teléfono. «Dámelo, hijo», yo contesto. Pero mi hermano no se movió. Seguía escuchando con atención, como si al otro lado de la línea hubiera alguien diciéndole algo muy importante. Mi papá dio otro paso, estirando la mano, y justo cuando iba a repetirle que lo pasara, mi hermano simplemente colgó.
Se giró hacia mi papá y sin ningún tipo de expresión extraña en el rostro, como si fuera lo más normal del mundo, dijo: Jim dice hola y que extraña a Chewbacca. Después volvió a sentarse en el suelo y siguió jugando como si nada. Recuerdo que mi papá se quedó congelado, su cara cambió por completo, era como si el color se le hubiera ido del cuerpo. Me miró a mí, luego al teléfono y luego a mi hermano, que ya estaba concentrado en construir una torre. Chewbacca. Ese era el apodo que Jim usaba para referirse a mi papá cuando aún estaba vivo. Era un apodo, mitad broma, mitad cariño, inspirado en una conversación que había tenido con mi papá sobre Star Wars, nombres raros y lo peludo que siempre ha sido mi papá. Yo no tenía forma de saberlo, ni mi hermano tampoco. Nadie lo mencionaba. Papá se sentó lentamente en el sofá, sin decir palabra. Por unos segundos pensé que estaba enojado, pero su expresión no era de furia. Era miedo, un miedo tranquilo, de esos que no hacen ruido. Esa noche no cenó con nosotros, se quedó en el porche con la mirada fija en la oscuridad del jardín. A la mañana siguiente lo vi hablando por teléfono, supongo que con uno de sus viejos amigos. Mencionó el nombre de Jim una vez en voz baja. Luego no volvió a hacerlo. Pasaron los años y cada vez que alguien recordaba a Jim, mi papá se quedaba callado. Pero una vez, cuando yo tenía unos 15, le pregunté directamente si recordaba aquella llamada. Tardó en responderme y cuando lo hizo, dijo algo que nunca olvidé. Yo escuché su voz antes de que tu hermano colgara, muy bajita, como si viniera desde muy lejos. Dijo mi nombre, solo una vez. Nunca volvió a hablar del tema, pero desde entonces, cada vez que el teléfono suena en una tarde tranquila, todavía siento un pequeño nudo en el estómago, porque una parte de mí se pregunta si, de alguna forma imposible, Jim sigue ahí, cumpliendo su promesa de no dejar de cuidar a Chewbacca. Todavía me acuerdo perfectamente de ese día, aunque ya pasaron más de 10 años. Era una de esas tardes soleadas de verano, sin nada que hacer y con esa sensación de libertad que solo tienes cuando eres adolescente y todo parece posible. Éramos un grupo de 8 amigos del instituto, caminando sin rumbo por las calles del vecindario, bromeando, empujándonos unos a otros y hablando de cualquier tontería. Yo tenía unos 17 años y me sentía invencible. Habíamos decidido ir al parque a pasar el rato antes de que oscureciera. Yo iba comiendo una manzana enorme, de esas rojas brillantes y perfectamente redondas, casi del tamaño de una pelota de softball. No sé por qué, pero recuerdo que tenía un sabor dulzón y crujiente que me encantaba. En algún punto del camino pasamos junto a un hidrante amarillo, de esos que hay en cada esquina. Entonces me entró una idea típica de adolescente aburrido: lanzarle la manzana con toda mi fuerza para verla estallar contra el metal. Sonaba divertido, una especie de experimento estúpido pero inofensivo. Les dije a todos que miraran y di un par de pasos al frente, poniéndome justo frente a ellos. Me encantaba presumir un poco. En la secundaria yo había sido pitcher en el equipo de béisbol, así que tenía buena puntería y una fuerza decente. Calculé la distancia, unos 4 pies, nada. Di un pequeño impulso y lancé la manzana con toda mi fuerza. Todos vieron cómo salió volando. Recuerdo el arco perfecto que describió en el aire, la luz del sol reflejándose en la cáscara roja, y luego simplemente desapareció. No explotó, no rebotó, no rodó por el suelo, nada. Un segundo antes de que golpeara el hidrante, ya no estaba. Nos quedamos todos mirando el lugar donde debía haber impactado, esperando ver restos, jugo, pedazos, algo, pero no había nada. El hidrante estaba seco, ni una gota, ni un trozo de manzana, ni siquiera una marca. Mis amigos y yo nos miramos confundidos. Uno de ellos dijo que tal vez había rebotado y caído más adelante, así que caminamos varios metros buscando, revisando las cunetas, el césped, incluso el otro lado de la calle. No había rastro alguno. Era como si la manzana se hubiera desintegrado en el aire. Estuvimos bromeando un rato sobre mi lanzamiento interdimensional o el poder del pitcher cósmico, pero detrás de las risas había una incomodidad que ninguno quería admitir. Uno de mis amigos, Alex, me juró que había visto cómo la manzana se desvanecía justo antes de tocar el metal, como si el aire se la tragara. Yo también vi algo así, aunque no sabría explicarlo. Un destello leve, casi como una distorsión en el aire, y después, nada.
Seguimos caminando al parque, tratando de retomar la conversación, pero el ambiente se sintió distinto. Por momentos me quedaba en silencio, mirando mis manos, como si esperara encontrar alguna pista que explicara lo que había pasado. No la había. Cuando llegué a casa esa noche, lo primero que hice fue mirar en internet cosas como objeto desaparece en el aire, materia que se desvanece o glitches en la realidad. Encontré historias raras, pero ninguna tan simple ni tan directa como la mía. Nadie parecía haber vivido algo así, y al final terminé apagando la pantalla con más preguntas que respuestas. A veces pienso que fue una ilusión óptica, o que simplemente se partió en pedazos tan pequeños que no los vimos caer, pero otras veces, las noches en las que el silencio se alarga y mi mente se pone a repasar cada detalle. Recuerdo con claridad ese instante suspendido, ese segundo en el que la manzana aún existía, y al siguiente, no. Y lo que más me inquieta es que no fue solo mi percepción. 7 personas más lo vieron. Ninguno puede explicarlo. Ninguno olvida ese momento. Cada vez que paso por ese mismo hidrante, todavía me detengo a mirarlo. Y no sé si espero ver aparecer la manzana de nuevo, cayendo desde algún lugar en el aire, o si temo que la próxima vez sea otra cosa la que desaparezca frente a todos. Han pasado varios años desde aquello, pero todavía lo recuerdo vívidamente. En ese entonces yo era apenas una niña, quizá 10 u 11 años, y vivíamos en nuestra segunda casa en Ohio. Era un vecindario tranquilo, de calles anchas y árboles viejos. Nuestra primera casa quedaba apenas a 2 calles, y cada vez que pasábamos por ahí en el auto, sentía un pequeño nudo en el estómago, como si todavía me perteneciera de algún modo. La vida en la segunda casa era rutinaria. Yo iba a la escuela, mi hermano menor, de unos 5 años, todavía estaba en preescolar, y mi mamá y mi papá trabajaban mucho para darnos estabilidad. No éramos ricos ni nada por el estilo, pero teníamos todo lo necesario. Mi mamá era una mujer práctica, muy poco dada a supersticiones. Mi papá, un tipo calmado y lógico que confiaba mucho en la tecnología, los detectores de humo y cualquier aparato que garantizara nuestra seguridad. Por eso aquella madrugada fue tan extraña. Eran como las 4 de la mañana cuando sentí que alguien me sacudía suavemente el hombro. Abrí los ojos y vi a mi mamá, pálida y con los ojos muy abiertos. Me dijo con voz baja, casi temblando: «Levántate, cariño, despierta a tu hermano, tenemos que salir». La seguí aturdida. Mi mamá ya cargaba a mi hermano en brazos, todavía medio dormido, y me hizo una seña para que la acompañara. Salimos al jardín delantero. El aire estaba frío y húmedo, con ese silencio raro de la madrugada en los suburbios. Mi papá salió enseguida, con el ceño fruncido, tratando de entender qué pasaba. «¿Qué ocurre?», le preguntó. Ella respiraba agitadamente. Le costó decirlo. Soñé que íbamos a morir envenenados por monóxido de carbono si nos quedábamos adentro». Hubo un silencio incómodo. Yo miré a mi hermano, que ya estaba más despierto, y sentí miedo, aunque no entendía del todo por qué. Mi papá intentó calmarla. Le dijo que todos los detectores de la casa funcionaban perfectamente, que había revisado las pilas hacía apenas unas semanas. Caminó dentro y volvió para mostrarnos que nada sonaba, que no olía a gas ni a humo. Después de un rato, y viendo que todo estaba normal, mamá pareció tranquilizarse un poco. Entramos de nuevo, y aunque tardé en dormirme, al final volvimos a la cama. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos antes de ir a la escuela, mi mamá tenía encendida la televisión en el noticiero local. Al principio yo no prestaba mucha atención. Eran reportajes de tráfico, clima, cosas aburridas, hasta que vi su cara. Se quedó paralizada, con la taza de café en la mano. La presentadora del noticiero decía que una familia local había sido evacuada de su casa durante la noche por una fuga de monóxido de carbono. Los bomberos llegaron justo a tiempo y todos estaban a salvo, pero había sido un escape peligroso. Hasta ahí podría haber sido solo una coincidencia, pero entonces la cámara mostró imágenes de la casa, y era nuestra antigua casa, la que habíamos dejado hacía unos meses, apenas a 2 calles de donde vivíamos ahora. El mismo porche, las mismas ventanas, la misma puerta que yo había pintado de azul con mi papá un verano atrás. Todos nos quedamos en silencio. Yo miré a mi mamá. Ella tenía una expresión difícil de describir, mezcla de alivio y escalofrío. Mi papá no dijo nada, solo bajó la vista. Nunca supimos cómo explicarlo. Tal vez fue un simple presentimiento, tal vez algo más.
Mi mamá no era de esas personas que tienen sensaciones ni hablaba de sueños proféticos. Aquella fue la única vez que la vi así de asustada y la única vez que un sueño suyo nos hizo levantarnos a mitad de la noche. A veces pienso en la familia que vivía en nuestra vieja casa. Si mamá no hubiera tenido ese sueño, ellos habrían seguido durmiendo. ¿Quién sabe qué habría pasado? ¿Quién sabe si, de alguna manera inexplicable, en esa madrugada hubo un aviso que saltó de una casa a otra buscando a alguien que pudiera escucharlo? Hasta hoy, cuando paso por esa calle y veo la casa antigua, no puedo evitar mirar las ventanas y me pregunto si aquella noche mamá solo tuvo una pesadilla o si por un instante algo o alguien le habló para salvarnos a todos. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Antes de que todo esto pasara, yo era de las que se reían de los cuentos raros, historias de apariciones, milagros, duplicados, realidades alternas. Para mí todo eso era puro invento o sugestión. Siempre he sido una mujer práctica. Si algo se puede limpiar, arreglar o pagar, entonces tiene solución. Lo demás son tonterías, o al menos eso pensaba antes de aquel miércoles. Era una tarde común. Estaba terminando los quehaceres de la casa, los platos del almuerzo, un poco de ropa doblada, el piso recién trapeado. Me acuerdo que hasta dejé la radio encendida en la cocina porque estaban pasando esas canciones viejas que tanto me gustan, las que me recuerdan cuando mi hija era bebé y se dormía en mis brazos. Eran casi las 3 de la tarde, la hora en que el autobús escolar la dejaba frente a casa. Ya conocía de memoria el sonido del motor al frenar, los pasos del auxiliar al bajar y ese momento tan sencillo pero tan bonito en que mi hija abría la puerta y decía, «Ya llegué, mami». Pero ese día, en lugar del sonido de la puerta abriéndose, escuché los golpecitos suaves del timbre. Me pareció raro, porque ella siempre usaba sus llaves. Fui a abrir y ahí estaban la auxiliar del autobús y mi hija. O eso pensé. La auxiliar parecía algo preocupada. Se sintió un poco mal en el camino, me explicó. Tal vez se mareó. Y estas llaves por alguna razón no abren. Me entregó el llavero de mi hija, con sus 2 llaves de siempre, una plateada y una dorada, las que yo misma había hecho duplicar el año pasado. Mi hija levantó la mirada y me saludó con una sonrisa débil, y entonces todo se detuvo. No fue miedo, fue algo mucho peor. Una confusión tan profunda que parecía física, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Sus ojos eran azules, no un reflejo, no un cambio de luz, azul claro, reales, profundos. Yo he mirado esos ojos desde el día que nació, desde que los abrí con mis propias manos para verla por primera vez, y toda su vida han sido marrones, cálidos, iguales a los míos. Quise decir algo, pero apenas me salieron 2 palabras de cortesía para despedir al auxiliar, que me devolvió las llaves y se marchó. Guardé las llaves en el bolsillo de mi delantal, todavía en shock. La vi entrar a la casa, tambaleándose un poco. Escuché que fue directo al baño y vomitó. Corrí hacia allá y toqué la puerta con cuidado. «Voy a hacerte un té para que te sientas mejor», le dije. Ella respondió con voz cansada. «Gracias, mami». Fui a la cocina. Puse agua a hervir intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez la luz, tal vez el cansancio, tal vez mi mente me estaba jugando una broma. Pero cuando ella salió del baño y cruzó hacia la sala, vi otro detalle imposible: su cabello. Esa mañana la había peinado yo misma antes de irse a la escuela con una trenza corta. Ahora lo tenía más largo, casi hasta la cintura. Se recostó en el sofá y me dijo, con esa misma voz dulce de siempre, «Quizá duerma un rato, mami». Me acerqué y le acaricié el cabello. Era igual al tacto, igual al olor. Y por un momento, lo confieso, quise creer que todo estaba bien, que solo había sido mi imaginación. Volví a la cocina, movida por esa falsa calma que da la rutina, pero entonces escuché el ruido de la puerta abrirse. «¡Ya llegué, mami!». Mi corazón se detuvo. Giré lentamente y ahí estaba mi hija, otra vez, de pie en la entrada, sonriente, con su mochila colgando de un hombro, con sus ojos marrones y el cabello corto, justo como lo había visto en la mañana. Ella me saludó con la misma naturalidad de siempre, sin notar mi expresión. Pasó de largo hacia la cocina mientras yo, paralizada, intentaba comprender qué estaba viendo. Mi mente gritaba, «Si ella está aquí, ¿quién está en el sofá?». Caminé con las piernas temblorosas hasta la sala. El sillón estaba vacío, ni una marca, ni un cabello, ni el mínimo rastro de que alguien hubiera estado allí.
solo la manta un poco arrugada, como si nunca se hubiera movido. Mi hija bajó de su habitación unos minutos después y me dijo: «Mamá, el agua está hirviendo. ¿Puedo hacerme un sándwich? Muero de hambre». Yo apenas la oía. Toqué el sofá buscando algún indicio. Nada. Todo era exactamente igual que antes, salvo por un detalle. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal casi por costumbre y ahí estaban, las llaves. 2 llaves idénticas a las que mi hija usaba, una plateada y una dorada, unidas a un pequeño llavero de Stitch con la cuerda azul que ella misma le había puesto. Idénticas, pero no eran las mismas, porque las suyas estaban en la mesa del recibidor, en su lugar de siempre, y esas, las que tenía en la mano, sonaban diferente al chocar entre sí, más pesadas, más frías. Me senté en silencio, mirando ese llavero que aún guardo hasta hoy en un cajón. A veces me pregunto si la niña de los ojos azules llegó aquí por error, si el mareo que sintió en el autobús no fue físico, sino algo más, un cruce entre mundos, un instante en que 2 versiones de mi hija, 2 realidades enteras, se tocaron por accidente. Y si fue así, ¿dónde está la otra ahora? ¿Estará bien? ¿Estará buscando también a su madre, preguntándose por qué sus llaves ya no abren ninguna puerta? No lo sé. Solo sé que cada vez que abro mi puerta y escucho el tintineo de las llaves, siento una punzada en el pecho, como si el sonido me recordara que en algún lugar, en algún otro miércoles, otra yo sigue esperando que su hija regrese a casa. Y desde entonces, cada noche, antes de dormir, repito una sola frase en silencio: que donde quiera que estés, estés en casa y estés bien. Yo todavía no entiendo cómo salí con vida de aquel accidente. Han pasado más de 12 años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. En ese tiempo trabajaba en una fábrica a unos 40 minutos de casa. Mi horario empezaba muy temprano, así que tenía que salir antes del amanecer, y muchas veces apenas dormía unas cuantas horas. Esa mañana fue igual. Me quedé viendo televisión hasta tarde y me levanté con los ojos ardiendo, sintiendo que el sueño me pesaba más de lo normal. Recuerdo que el cielo estaba gris, pero sin nubes densas, y la carretera casi vacía. Puse el radio, abrí la ventana para que entrara el aire fresco y traté de mantenerme despierto, pero en algún punto el cansancio me ganó. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero lo hice. Lo siguiente que sé es que estaba sintiendo algo muy raro, como una vibración recorriéndome el cuerpo, una especie de descarga eléctrica que me atravesó de los pies a la cabeza. Fue justo en ese instante cuando abrí los ojos y vi una luz blanca tan intensa que me cegó. No eran las luces del tráiler, no era el amanecer, era algo más, algo que parecía venir de todos lados. No sentí miedo, ni dolor, ni el golpe, solo una sensación de calor, como si me envolvieran en una manta tibia. Fue extraño porque al mismo tiempo sabía que algo horrible estaba pasando, pero yo me sentía completamente en paz. No escuché el impacto, no escuché el metal retorcerse ni el vidrio romperse. Todo fue silencio, luego oscuridad. Cuando volví en mí, escuché voces a lo lejos. Me costó entenderlas, como si vinieran desde bajo el agua. Alguien gritó: «¡Está vivo!» Y entonces sentí el aire frío entrar de golpe por la puerta del coche. Tenía la cara llena de cristales, las manos temblando, y lo primero que vi fueron los ojos del paramédico mirándome con una expresión de puro asombro. «No puede ser», dijo uno de ellos. «Este tipo debería estar muerto». Me sacaron con cuidado y me pusieron en la camilla. Yo intentaba moverme, tocar mi cuerpo, entender qué parte me dolía, pero no sentía casi nada. Solo una especie de hormigueo en las piernas y el pulgar de la mano derecha torcido. Más tarde, en el hospital, escuché a los doctores hablar con mi familia. Decían que el coche estaba totalmente aplastado y que lo lógico es que no hubiera salido vivo de ahí. Uno de los paramédicos incluso le contó a mi madre que, cuando llegaron, ya estaban convencidos de que solo sacarían un cuerpo. Y, sin embargo, ahí estaba yo, despierto, con apenas un pulgar roto. Esa noche, cuando el efecto de los calmantes empezó a pasar, me quedé solo en la habitación y traté de recordar el momento exacto del choque. Lo hice una y otra vez, intentando encontrar un punto lógico, algo que explicara por qué seguía respirando, pero solo volvía a ver esa luz blanca, esa sensación cálida que me rodeó justo antes del impacto. No sé qué fue,
No era sueño, no era imaginación, lo sentí, como si alguien me hubiera cubierto justo a tiempo. Hay un detalle que todavía me inquieta, mis lentes desaparecieron. No los encontraron ni dentro del coche ni en el asfalto. Ni siquiera los paramédicos pudieron explicar dónde habían quedado. Era como si se hubieran desintegrado junto con la luz. Después del accidente estuve semanas pensando en lo mismo. ¿Y si esa descarga eléctrica no fue el miedo, sino una advertencia? ¿Y si la luz no era del tráiler, sino algo que me sacó del cuerpo por un segundo para salvarme? Cada vez que paso por ese tramo de carretera, bajo la velocidad sin pensarlo. Y aunque intento convencerme de que fue pura suerte, siempre me vuelve la misma sensación que tuve aquel día, la de que algo me cubrió justo antes del golpe. Algo que no debería estar ahí, pero estaba. Y por más que pasen los años, sigo sin encontrar una explicación que me convenza de lo contrario. En 2005 yo tenía unos 17 años y estaba en la preparatoria. Era una época muy tranquila, en la que la rutina era siempre la misma. Clases por la mañana, una parada rápida en la tienda con mis amigos y luego el camino a casa bajo el sol del mediodía. Ese día, sin embargo, algo cambió. Recuerdo que iba caminando con un compañero por una calle amplia detrás de una zona de centros comerciales, el Walmart, el Coppel, una tienda de autoservicio más pequeña. A pesar de estar detrás de todo eso, esa calle siempre me había parecido extraña. Amplia, silenciosa, con esos terrenos baldíos a los lados que daban una sensación de estar en medio de la nada, aunque a solo unos metros hubiera tráfico y gente. Era la 1 de la tarde, hacía calor y el aire vibraba como si todo estuviera un poco distorsionado. Platicábamos de cualquier cosa, no lo recuerdo bien, pero fue justo a la mitad de la calle que empecé a sentirlo. Algo raro en las piernas, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Cada paso costaba más trabajo, como si caminara dentro de un sueño o dentro del agua. Me pesaban los pies, las rodillas, incluso el pecho, como si me estuvieran empujando hacia abajo. Al principio no dije nada, solo pensé que quizá me estaba deshidratando o me estaba dando un bajón por el calor. Pero después de unos segundos, la sensación era tan fuerte que tuve que mirar a mi compañero. Él estaba igual. Lo noté enseguida. Caminaba inclinado ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en el suelo, como si también estuviera luchando por avanzar. Le pregunté, «Oye, ¿no sientes que caminamos y no avanzamos? ¿Como si estuviéramos atorados?» Me miró de reojo, medio riéndose, pero con una expresión de esfuerzo, y dijo algo como, «Sí, se siente raro». Fue apenas un segundo después que todo cambió. No hubo ruido, no hubo transición. Simplemente ya estábamos a unos 200 metros adelante, justo al lado de los centros comerciales. No recuerdo haber dado esos pasos, no recuerdo haber avanzado, solo de pronto el entorno había cambiado, el ángulo del sol era diferente y estábamos más cerca del estacionamiento. Nos quedamos parados un momento, tratando de entenderlo. Nadie alrededor, ni autos pasando, ni gente caminando. Todo estaba igual de silencioso que antes. Pero algo se sentía diferente, como si el aire hubiera vuelto a su peso normal, como si la realidad hubiera hecho clic de nuevo. No hablamos mucho más. Creo que los dos sentimos que no tenía sentido intentar explicarlo. Caminamos hasta la parada del camión y en el trayecto todo volvió a ser normal. Han pasado muchos años desde entonces y he vuelto a pasar por ese mismo lugar muchas veces, siempre a la misma hora, por curiosidad, intentando entender si hay algo ahí. Una corriente de aire extraña, un campo electromagnético, algo que justifique lo que vivimos. Pero nada, solo es una calle vacía detrás de un conjunto de tiendas. A veces pienso que fue un tipo raro de desmayo compartido o que el calor nos afectó a ambos al mismo tiempo. Pero otras veces, cuando recuerdo con exactitud esa sensación en las piernas, esa resistencia invisible que no parecía venir del cuerpo, sino del entorno, no puedo evitar pensar que algo en el tiempo se detuvo por unos segundos y después nos colocó en otro punto, como si la realidad hubiera hecho un salto, como si hubiéramos caminado a través de una grieta del mundo. Nunca volvió a pasarme algo igual, pero cada vez que paso por ahí me entra una especie de incomodidad, como si en cualquier momento pudiera volver a sentir esa misma densidad en el aire, esa sensación de que el mundo deja de moverse, y que sin aviso podría reaparecer metros más adelante sin recordar cómo llegué hasta ahí.
Yo estaba en 9º grado, en una de esas etapas donde todo parece repetirse. Los mismos pasillos, los mismos compañeros, los mismos profesores con sus rutinas de siempre. Mi profesor de inglés era uno de esos tipos que parecía tener la vida muy resuelta, siempre tranquilo, con un humor medio raro, pero con una costumbre que todos apreciábamos. Los primeros 10 minutos de clase los dedicaba a hablar de cualquier cosa, menos de inglés. Era su manera de romper el hielo o de evitar empezar la clase de gramática demasiado pronto, supongo. Aquel día parecía igual a todos. El aire del aula olía a lápices recién afilados y a café barato que el maestro siempre traía en su termo. Yo estaba medio dormido, recargado en el pupitre, escuchando de fondo mientras él comenzaba a contar una historia sobre un amigo suyo. Decía que ese amigo había tenido un sueño sobre un accidente aéreo y que, por alguna razón, decidió no tomar el vuelo que tenía reservado. El avión, una avioneta pequeña, se estrelló poco después de despegar. Todos murieron, menos él, claro. Algunos de mis compañeros reaccionaron con un wow exagerado. Otros siguieron garabateando en sus cuadernos. Yo lo escuchaba con atención, pero más por costumbre que por interés real. Luego, como si nada, el profesor cambió de tema y empezó a contar otra historia. Una vez, hace unos años, un ladrón se metió en su casa. Dijo que despertó en medio de la noche al escuchar pasos en el pasillo. Tomó su bate de béisbol, al que por alguna razón había bautizado Charlene, y cuando el ladrón abrió la puerta de su habitación, le destrozó el antebrazo de un golpe. Todos reímos, medio impresionados, medio incómodos. Y justo cuando la historia terminaba, algo extraño ocurrió. Una gaviota se estrelló contra la ventana del aula. Fue un golpe fuerte, seco. El ave cayó al suelo y todos nos quedamos en silencio por unos segundos. El profesor se asomó por la ventana y dijo algo como «pobre cosa», y luego siguió la clase. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero al día siguiente algo se rompió en la línea del tiempo. Entré al aula, me senté en mi mismo lugar de siempre, junto a la ventana. Todo parecía idéntico, los mismos compañeros, la misma luz gris entrando por el cristal, el profesor con su café en la mano. Empezó su charla de los primeros 10 minutos, y entonces, con una sonrisa, comenzó a contar la historia, de su amigo que soñó con un accidente de avión. Lo miré sin decir nada al principio, convencido de que era un error, pero cuando empezó a repetir las mismas palabras, idénticas hasta en el tono, levanté la mano. «Profesor, ya nos contó eso ayer», le dije. Se me quedó viendo confundido. «¿De qué hablas?» «La historia de su amigo, el que soñó con el avión que se estrelló», respondí. «La contó ayer, exactamente igual». Mis compañeros me miraron como si acabara de decir que veía fantasmas. Uno incluso soltó una risita. «Amigo, ¿de qué hablas? No nos contó eso». Yo me reí, nervioso. Sí lo hizo, y luego contó lo del robo en su casa, lo del bate que se llama Charlene. Mi profesor frunció el ceño, como si tratara de recordar. «¿Te estás burlando de mí?», preguntó medio en broma. «No, se lo juro, lo contó igual, hasta dijo lo del bate. Charlene». Él se quedó completamente serio por un segundo. «¿Cómo sabes ese nombre?». La clase se llenó de murmullos, yo solo repetía, «porque lo contó ayer», pero todos negaban con la cabeza. Mi mejor amigo, sentado a mi lado, me dijo que dejara de hacerme el gracioso. Yo ya no sabía si reír o preocuparme. Todo era igual. La forma en que el profesor movía las manos, el ruido del ventilador del techo, incluso el orden de las palabras. Todo. Así que decidí probar algo. «Ok, miren esto», dije sonriendo, aunque por dentro me temblaban las manos. En menos de 2 minutos, una gaviota va a chocar contra la ventana. El profesor soltó una carcajada. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes?» «Porque pasó ayer». Exactamente después de esta historia, un chico al fondo dijo: «Amigo, deja las bromas». Todos rieron. El profesor retomó la clase, tratando de seguir con la lección. Yo me quedé mirando la ventana, sintiendo una mezcla de vértigo y certeza absurda. Y entonces, unos 5 segundos después, ¡pum!, la gaviota chocó contra el cristal. El aula quedó muda. El profesor se giró lentamente hacia mí. Nadie dijo nada. Solo el golpe seco, el ave cayendo de nuevo, idéntico al día anterior. Yo me quedé quieto, sin saber qué decir. No podía ni reírme. Me sentía mareado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Después de clase, algunos compañeros me preguntaron si lo había planeado,
si había visto al ave antes o si era una broma, pero yo no tenía una explicación. Todo se repitió igual, cada palabra, cada gesto, cada sonido. Esa noche no pude dormir. Pensé en si quizá había soñado el primer día entero, pero no, lo recordaba con demasiados detalles. La hora, la ropa que llevaba, el lápiz que se me rompió durante la clase, todo era real, o al menos una de las dos veces lo fue. Lo más extraño es que al día siguiente el profesor ya no hizo su charla de los 10 minutos, no volvió a contar ninguna historia más, y cuando un día se lo mencioné después de clase, me dijo que nunca había tenido un bate llamado Charlene. Ahí fue cuando supe que algo no encajaba, no solo en mi cabeza, sino en la realidad misma. Recuerdo perfectamente aquella tarde, aunque han pasado muchos años. Era la feria de mi pueblo, una de esas fiestas grandes que llenaban de ruido, música y olor a comida las calles principales. Yo tendría unos 7 u 8 años, y todavía me asombra lo claro que tengo cada detalle de ese día. Mi mamá había preparado todo desde temprano, los vestidos limpios, los peinados bien hechos, las monedas que mi papá nos dio para los juegos. El calor era seco y el aire olía a azúcar quemada, a elote, a churros. La gente iba y venía entre los puestos de antojitos y los juegos mecánicos. Los danzantes con sus penachos y tambores marcaban el ritmo de la festividad. Era una escena típica, llena de vida y ruido, pero también para mí había algo hipnótico en todo eso. Mis papás estaban muy atentos mirando a los danzantes en medio de la plaza, y yo, como cualquier niña curiosa, empecé a caminar despacito alrededor de ellos. A unos metros, detrás de donde estábamos, había una barda vieja de cemento con unas columnas gruesas. Entre cada columna quedaba una pequeña separación, no más de 5 centímetros, apenas lo suficiente para asomar un ojo. Me acerqué sin pensar en nada. Era solo una barda, pensé, pero en mi mente infantil había una especie de impulso de saber qué había del otro lado. En ese entonces yo creía que todas las bardas escondían algo, que eran como puertas secretas, así que me agaché un poco y me asomé. Lo que vi al otro lado no tenía ningún sentido. Esperaba ver más feria, los juegos, los puestos, las luces, la gente comiendo y riendo. Pero no, lo que vi era completamente distinto. Vi un lugar cerrado, iluminado con una luz blanca y pareja. Parecía enorme, con pasillos amplios y un piso brillante. Había personas caminando tranquilas, empujando carritos metálicos llenos de cosas. En los lados había estantes altos con productos apilados, cajas, botellas, bolsas de colores, todo perfectamente ordenado. Vi a un hombre de tez clara, con una bermuda beige y una camisa azul, que empujaba su carrito y tomaba cosas de los estantes como si estuviera de compras. Las miraba, las dejaba en el carrito y seguía avanzando. También vi a una señora mayor revisando lo que parecían latas. Todo se veía normal, demasiado normal, pero también imposible. Me quedé inmóvil, observando, tratando de entender qué era eso. En ese momento, en mi pueblo ni siquiera existían los supermercados como los conocemos hoy. No había centros comerciales ni tiendas con pasillos tan ordenados. A lo mucho había tienditas o el mercado con su bullicio, pero nada como eso. No escuchaba ruido, ningún sonido atravesaba la barda. Todo era completamente silencioso, como si estuviera viendo una película sin volumen. Me alejé un poco, confundida, y volví a mirar para comprobar si no estaba imaginando cosas. Pero no, seguía igual. El hombre del carrito seguía caminando, y lo que más recuerdo es que las luces eran tan brillantes y frías que parecían no tener sombra. ¿Qué estás viendo?, me dijo mi mamá de pronto cuando notó que me había alejado. Nada, mamá, respondí, aún con la vista clavada en la rendija. Pero cuando me giré por completo para verla y volví a mirar la barda, ya no había nada, solo oscuridad al otro lado, y el ruido de los tambores de los danzantes sonando cada vez más fuerte. Me quedé con esa imagen grabada, aunque durante años no le di mucha importancia. Pensaba que quizá era un sueño o una fantasía de niña, pero el recuerdo es tan nítido que me cuesta creerlo. Años después, cuando abrieron el primer centro comercial en la ciudad, una comercial mexicana, me quedé helada. Los pasillos, los carritos, la luz blanca, todo era exactamente igual a lo que vi ese día entre las columnas de la barda. A veces pienso que lo que vi fue un fragmento del futuro, un lugar que todavía no existía, como si por unos segundos la pared hubiera mostrado otra realidad. Nunca le conté a mis padres lo que vi,
pero cada vez que hay feria y paso por esa calle, no puedo evitar mirar las bardas y recordar esa sensación extraña de haber visto algo que no debía, algo que todavía no había sucedido. Cuando mi abuelo murió, el ambiente en la casa se volvió silencioso de una manera que no había experimentado antes. No era solo tristeza, era una especie de calma pesada, como si el aire supiera que alguien sabio se había ido. Mi abuelo había sido un monje budista muy respetado, algo que siempre me pareció un poco contradictorio considerando que vivía en una pequeña comunidad del sur de Estados Unidos, donde el budismo era casi inexistente. Sin embargo, la gente lo buscaba para pedir consejo, para que bendijera sus casas, o incluso para meditar con él. Decían que su serenidad se contagiaba. Cuando falleció, fue impresionante la cantidad de monjes que llegaron. Venían de todo el país, algunos incluso de Tailandia y Laos, para rendirle homenaje. Vestían sus túnicas color azafrán, se movían con una calma sobrenatural, y cada uno parecía reflejar un fragmento distinto de la paz que mi abuelo irradiaba en vida. Como era tradición, todos los hombres solteros de la familia debíamos ordenarnos temporalmente como monjes durante una semana, en señal de respeto. Yo tenía 17 años, así que me tocó participar también. Me afeitaron la cabeza, me pusieron una túnica y por primera vez en mi vida tuve que guardar silencio durante largos periodos del día. Era difícil, pero me gustaba la sensación de disciplina que conllevaba. Una de esas noches, después de la última ceremonia del día, mi tío, algunos primos y yo estábamos sentados en el jardín trasero del templo improvisado que habían montado en casa. El aire olía a incienso y a tierra húmeda. Las cigarras hacían su propio mantra en el fondo. Uno de los monjes mayores, un hombre alto, de rostro amable y voz profunda, se acercó y se sentó con nosotros. Nadie lo conocía. No era de los que venían seguido a los eventos familiares. Al principio, la conversación fue ligera. El monje hablaba con mi tío sobre su vida y nosotros escuchábamos por respeto, pero lo que empezó a decir nos hizo prestar atención de verdad. Sin hacer ninguna pregunta, empezó a mencionar detalles sobre mi tío, el día exacto en que había nacido, el lugar, incluso la forma del lunar que tenía en la parte baja de la espalda. Mi tío se rió, un poco incómodo, y nosotros también, pensando que era una especie de truco de observación o coincidencia. Pero el tono del monje cambió, su voz se volvió más seria. Le dijo a mi tío que llevaba mucho peso en su karma, que había hecho cosas que lo avergonzaban, y sin que nadie lo alentara, empezó a contar una historia. «Tenías 22 años cuando tomaste ese coche que no era tuyo», dijo el monje con la mirada fija en el suelo. «Era un Chevy, color azul claro. Lo robaste por impulso, querías impresionar a alguien. Lo recuerdas, ¿no?» Mi tío se quedó helado, nadie respiraba. El monje continuó: «Tomaste una curva demasiado rápido, perdiste el control y el coche cayó en una zanja. No moriste, pero estuviste aturdido. Mentiste cuando llegaste a casa, dijiste que te habías golpeado jugando béisbol para justificar el golpe en la cabeza». Nadie dijo una palabra, mi tío solo lo miraba, pálido. Al cabo de unos segundos, con voz temblorosa, dijo: «Yo nunca le conté eso a nadie». El monje asintió despacio, sin mostrar sorpresa alguna. Luego, como si nada, se giró hacia mi primo mayor y empezó a hablarle también. Le dijo cosas que nadie debería saber: un nombre, una fecha, un secreto que su novia de la adolescencia le había confiado años atrás. Lo vi palidecer igual que mi tío. Uno a uno fue dirigiéndose a todos nosotros. No había prisa en su tono ni dramatismo, solo una calma inquietante, como si estuviera leyendo un libro que nosotros mismos no sabíamos que habíamos escrito. Cuando llegó mi turno, yo esperaba que dijera algo simple, algo genérico. No tenía grandes secretos, era solo un chico de preparatoria que pasaba más tiempo en su habitación que hablando con la gente. El monje me observó durante unos segundos y sonrió. «Tú escondes tu dinero en un lugar que crees que nadie encontraría», dijo y señaló hacia abajo, debajo de la segunda tabla suelta en el armario. Me quedé paralizado, nadie sabía eso, ni siquiera mis padres. Era un escondite que había descubierto años atrás, cuando guardaba los billetes que me daban en mi cumpleaños. Todos me miraron esperando mi reacción. Solo pude reírme nerviosamente y decir: ¿Cómo supo eso? El monje no respondió.
cerró los ojos, respiró profundamente y se levantó. Antes de irse, dijo algo más, casi en un susurro. El que ha partido aún los observa, no con ojos, sino con comprensión. Luego se alejó hacia el interior del templo, y la conversación terminó ahí. Nadie se atrevió a seguir hablando del tema esa noche. Pasaron los días del funeral y los rituales, y el monje en cuestión no volvió a aparecer. Ni siquiera recordábamos haberlo visto en las fotos del evento. Mi madre, que tenía una memoria impecable para los nombres y rostros de los monjes amigos de mi abuelo, decía que no tenía idea de quién era. Un par de semanas después, uno de los monjes residentes nos confirmó algo extraño. No había ningún monje con ese nombre o descripción entre los que habían venido. Yo nunca olvidé su voz ni lo que dijo. A veces pienso que tal vez fue un hombre cualquiera que se coló entre los visitantes, o tal vez fue alguien más. Una presencia que vino a cerrar el ciclo de mi abuelo, alguien que por una noche supo todo lo que nosotros creíamos oculto. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En 1975 yo tenía 24 años y servía como piloto del ejército en Fort Hood, Texas. Era una época en la que el país todavía respiraba la resaca de Vietnam. Muchos de nosotros habíamos entrenado con la idea de que podríamos ser enviados. Y aunque el conflicto había terminado oficialmente, la tensión, la disciplina y la desconfianza hacia el enemigo seguían flotando en el aire. Éramos jóvenes, invencibles, y no conocíamos aún el verdadero peso del peligro. Había aprendido a volar helicópteros casi por casualidad. En mi unidad necesitaban más pilotos para entrenamiento táctico y yo tenía buenos reflejos, así que me mandaron al programa. Al principio no me gustaba. Volar esos aviones no era como las películas lo mostraban, era ruido ensordecedor, vibraciones que recorrían todo el cuerpo y una constante sensación de que algo podía fallar en cualquier momento. Pero con el tiempo empecé a sentirme cómodo allí arriba. El aire era el único lugar donde podía pensar sin que nadie me interrumpiera. Aquel otoño, el comando decidió implementar un nuevo tipo de entrenamiento, vuelo nocturno a baja altitud, con luces apagadas en terreno irregular. La idea era practicar movimientos evasivos que permitieran ocultar la nave de radares enemigos. En pocas palabras, volar casi a ciegas. Esa noche era parte del ejercicio final del curso. Había luna nueva y el cielo sobre Fort Hood era tan oscuro que el horizonte desaparecía. Recuerdo que mi copiloto, un muchacho llamado Harris, recién salido de la academia, bromeó diciendo que era como pilotar dentro de una cueva. Nos reímos, pero la verdad es que los dos estábamos tensos. Despegamos pasadas las 10 de la noche y seguimos una ruta preestablecida que bajaba hacia una zona de colinas cubiertas de pasto seco. Desde arriba, la tierra parecía una sombra sin contornos. Bajamos la altitud hasta unos pocos metros sobre el terreno, siguiendo el cauce de un arroyo estacional. La radio estaba en silencio, solo se oía el rugido del rotor y el crujido de la vibración en los pedales. Todo transcurría según el plan hasta que sentí algo. No fue una advertencia visual, ni una señal del tablero. Fue como un golpe seco en el pecho, una certeza absoluta que me gritaba, ¡sube ahora! No lo pensé, ni siquiera lo dudé. Simplemente tiré de la palanca con toda la fuerza que tenía. El helicóptero se elevó casi en vertical. La nariz apuntó al cielo y el motor chilló al límite. Mientras ascendíamos, alcancé a ver, por el pequeño ventanal transparente bajo mis pies, cómo las hojas de un enorme árbol eran apartadas por el plexiglas, tan cerca que si hubiera mantenido el vuelo nivelado un segundo más, habríamos chocado de frente. El ascenso fue brutal, violento. Harry se aferró al panel de control y gritó algo que el ruido del motor ahogó. Cuando finalmente estabilicé el aparato, ya estábamos a varios cientos de pies de altura. Entonces me giré hacia él. Estaba pálido, con el rostro empapado de sudor. ¿Cómo demonios viste ese árbol?, me gritó por el intercomunicador. No supe qué decir, no había visto nada, ni un reflejo, ni una sombra, simplemente lo sentí. El resto del vuelo transcurrió en silencio. Aterrizamos 20 minutos después. Nadie nos esperaba con preguntas, era solo otro ejercicio nocturno más. Pero cuando bajé de la cabina, mis piernas temblaban. Harris me dio una palmada en la espalda, tratando de disimular el susto, y se fue al barracón. Yo me quedé un rato más junto al helicóptero, mirando las aspas inmóviles bajo la luz tenue de la base.
Esa noche no dormí. En mi cabeza una sola imagen se repetía, las hojas moviéndose contra el vidrio como si el árbol mismo hubiera querido advertirme. Pasaron los años. Fui ascendiendo, cambié de modelos de helicóptero y recorrí medio mundo en distintas misiones. Nunca volví a tener un accidente. 37 años de vuelo, miles de horas en el aire y ni un solo rasguño. Pero jamás volví a sentir algo tan poderoso como aquella intuición. A veces, en reuniones con otros pilotos veteranos, salía el tema de las corazonadas. Algunos contaban que habían sentido cosas parecidas, un impulso sin explicación que les había salvado la vida. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente. En el ejército no hay espacio para supersticiones, pero todos sabíamos de lo que hablábamos. Una vez, mucho después de retirarme, visité Fort Hood. El paisaje había cambiado, más edificios, nuevas pistas, árboles jóvenes donde antes solo había pasto seco. Pero cuando me detuve junto a uno de los cañones del viejo terreno de entrenamiento, supe que estaba cerca del lugar del incidente. El aire tenía el mismo olor a tierra y metal caliente. Me quedé un rato allí, en silencio, y algo en mi interior se estremeció, como si la memoria del helicóptero aún vibrara en mi pecho. Todavía no sé qué fue lo que me hizo subir aquel día. No fue reflejo, ni suerte, ni habilidad. Fue como si algo, una presencia, una conciencia ajena a la mía, me hubiera guiado justo a tiempo. He intentado racionalizarlo durante años. Quizás fue mi subconsciente detectando un cambio sutil en la textura del terreno, una sombra apenas perceptible. Pero no me convence, fue distinto. Fue como si alguien hubiera estado allí conmigo, dentro del helicóptero, diciéndome que aún no era mi hora. Nunca se lo conté a Harris, nunca le dije que no vi el árbol, pero a veces cuando cierro los ojos y escucho el eco lejano de las hélices, todavía puedo ver esas hojas doradas siendo apartadas por el vidrio, y siento la misma certeza que aquella noche. Algo me salvó, algo que sigue sin tener nombre. Vivo en un condominio alto, de esos edificios donde cada piso tiene el mismo diseño, pero cada apartamento parece tener su propio microcosmos. Mi familia tiene dos, uno en el 7º piso, donde vivimos normalmente, y otro en el 8º, que usamos como una especie de extensión del hogar. A veces subíamos a comer, a ver películas o simplemente a disfrutar del silencio. Lo curioso es que las dos unidades no están una encima de la otra. Entre ambas hay un hueco del ascensor, un tramo de escaleras y un pasillo largo que las separa. Así que, aunque en teoría vivíamos uno arriba del otro, en la práctica era como ir a otra casa cada vez que cambiábamos de piso. Aquel edificio siempre me dio una sensación extraña. No era viejo, pero tenía un aire apagado. El pasillo del 7º piso, sobre todo, parecía absorber la luz. El ascensor tardaba un segundo más de lo normal en cerrarse, y cuando lo hacía, ese zumbido eléctrico del motor subiendo resonaba en todo el pasillo, como si el edificio respirara. Esa noche, todo era rutinario. Eran cerca de las 8, mi mamá servía la cena y mi papá estaba sentado en la mesa con su habitual expresión seria, concentrado en el televisor. Yo tenía 18 años y vivía pegada a mi teléfono, pero esa vez, mientras comíamos, se me antojó helado. Mi mamá me dijo que quedaba un poco abajo, en el congelador del 7º piso, donde guardábamos comida extra. Sus palabras exactas fueron: «Ve rápido, antes de que empiece a derretirse lo que tengo en el horno». Así que tomé el llavero pesado del mueble de la entrada y bajé. El ascensor se abrió con ese sonido metálico seco y bajé sola, pensando en nada. Al llegar al 7º piso, el pasillo estaba completamente oscuro, solo iluminado por el tenue reflejo azulado del ascensor. Caminé hasta la puerta de nuestro otro apartamento. Para abrir, había que pasar 3 cerraduras, una reja con doble seguro y la puerta principal. Giré las llaves, escuchando el clic de los cerrojos como si el silencio del lugar amplificara todo. Al entrar, me envolvió la oscuridad y el olor familiar del lugar. Una mezcla entre madera, ambientador de lavanda y algo de polvo. Entonces lo vi, una silueta sentada en el sofá del living justo frente al televisor apagado. No había luces ni sonido, solo esa figura inmóvil. Por un segundo el corazón se me detuvo, pero cuando encendí la luz, la imagen se volvió clara. Era mi papá. «Ah, estás aquí», dije aliviada, riéndome un poco. «No sabía que habías bajado». Él no contestó, solo me miró.
con su rostro serio de siempre. No era una mirada inquietante, simplemente la expresión que solía tener cuando estaba cansado o pensativo. Me encogí de hombros, abrí el congelador, saqué el helado y antes de salir le pregunté: ¿tienes llave para cerrar? Nada, ni un movimiento. Supuse que tal vez no me había oído o no quería hablar. Bueno, si entró, debe tener sus llaves, pensé, y salí cerrando con las mías. Volví al ascensor, subí al 8º y caminé hasta nuestro otro apartamento. Mi mamá estaba sirviendo el arroz y mi papá estaba sentado en la mesa, comiendo exactamente en la misma posición que cuando bajé. ¿Cómo subiste tan rápido?, pregunté, sonriendo, esperando que fuera una broma. Mi madre me miró confundida. ¿De qué hablas? Tu padre no se ha movido de aquí. No, dije riéndome, aunque ya empezaba a sentir frío en la espalda. Lo acabo de ver abajo. Estaba sentado en el sofá. Mi papá levantó la vista, frunciendo el ceño. No he bajado en toda la tarde. Me quedé quieta, con el envase de helado en la mano. Mi mamá insistió en que seguramente había imaginado cosas, que tal vez fue un reflejo o mi sombra, pero yo sabía lo que había visto. La luz encendida, la postura, su cara. Era él, no alguien parecido, era exactamente mi padre. Esa noche no pude dormir. No podía quitarme de la cabeza la imagen del silencio en esa sala, de su mirada fija. Lo más perturbador es que el apartamento del 7º piso había estado cerrado todo el día. Mi mamá me juró que nadie había bajado, y cuando le conté lo del seguro, ambos me miraron pálidos. «Nosotros tenemos las otras llaves», me dijo mi padre lentamente. «Nadie más puede entrar ahí». A la mañana siguiente bajamos juntos. Todo estaba en orden. Nada fuera de lugar, nada robado, nada movido. Pero había algo distinto. En el sofá, justo donde él, o eso que parecía ser él, había estado sentado, la tela tenía una hendidura, como si alguien pesado se hubiese sentado allí durante un buen rato. Revisamos las cerraduras. Las 3 estaban bien cerradas desde dentro. No había manera de que alguien hubiese entrado. Nunca volvimos a usar el apartamento del 7º piso con la misma tranquilidad. Desde ese día, siempre que bajo, dejo la puerta entreabierta por si acaso. Y nunca lo hago de noche. A veces pienso en aquel instante en que lo vi, en la calma, en el silencio, en esa mirada sin palabras. Y me pregunto si tal vez no era un doble, ni un intruso, ni una alucinación, sino algo más, algo que parecía mi padre, pero que no debía estar allí. Desde que tengo memoria, mi familia me ha dicho que soy igualito al bisabuelo. Al principio lo tomaba como una frase de esas que los parientes repiten sin pensar, pero con los años empecé a darme cuenta de que lo decían en serio. Mi bisabuelo, del que heredé el nombre, era una especie de leyenda familiar. Nadie vivo llegó a conocerlo. Murió 20 años antes de que yo naciera, pero todos hablaban de él con ese tono ambiguo, mitad admiración y mitad desconcierto. Según las historias, era un hombre alto, de casi 1,80 m, algo que en nuestra familia era una rareza genética. El resto son bajos, de contextura fuerte, trabajadores, gente de oficios, de madrugar y de no complicarse la vida. Mi padre, el más alto después de mí, apenas mide 1,73 m, y luego estoy yo, el raro. No solo por la altura, sino porque, igual que él, tengo esa tendencia a perderme en mis propios pensamientos. Puedo pasar horas leyendo, olvidando comer o apagar la estufa. Mi esposa bromea diciendo que si no fuera por ella, moriría de hambre con un libro en la mano. Eso mismo, según contaban, le pasaba a mi bisabuelo. Le decían el profesor, aunque nunca lo fue oficialmente. Tenía una obsesión con los temas intelectuales, filosofía, física, literatura. No dejaba de anotar cosas en cuadernos, fórmulas y frases que nadie entendía. Murió joven, solo, con la mente en otra parte. Mi padre solía reírse del parecido entre nosotros, pero a veces, cuando lo notaba observándome en silencio, había algo en su expresión, como si viera un fantasma. Una semana antes de mi boda, mi hermano mayor estaba escarbando entre los papeles viejos de la familia para buscar documentos genealógicos. Íbamos a usar algunas fotos antiguas en la recepción, una idea romántica que mi prometida tuvo, una pequeña exposición de los ancestros como una forma de incluirlos en el inicio de nuestra vida juntos. Recuerdo el momento exacto en que mi hermano entró a mi cuarto con una caja de cartón vieja, amarillenta, cubierta de polvo. «Tienes que ver esto»,
me dijo, riendo, aunque había algo nervioso en su tono. Sacó un acta de matrimonio de 1929. James y Clara. Miré el papel sin entender al principio. ¿Y qué?, pregunté. Mi hermano me miró y sonrió. ¿No lo ves? ¿Qué cosa? El nombre de ella. Es igual al de tu prometida. Me quedé callado un momento, leyendo y releyendo las letras. El mismo nombre, la misma inicial del segundo apellido. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, una sensación extraña me recorrió la espalda. No le di mucha importancia al principio. Le conté a mi futura esposa, riéndome, y ella lo tomó como una coincidencia bonita. Pero durante los días siguientes algo me inquietó. Mi madre sacó un retrato en blanco y negro del bisabuelo. No era muy nítido, pero bastaba. El hombre tenía el mismo gesto pensativo, la frente alta, incluso una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, igual que yo, resultado, según me contaron, de un golpe de infancia. La misma cicatriz. Esa noche soñé con él. Estábamos en una habitación antigua, iluminada por lámparas de gas. Él escribía en un escritorio de madera, y cuando levantó la vista, me miró con una expresión que me dejó paralizado. «No cometas los mismos errores», me dijo. Y luego desperté. La boda fue hermosa, pero confieso que durante la ceremonia, cuando pronunciaron nuestros nombres completos, los mismos que aparecían en aquel acta amarillenta, sentí una punzada de déjà vu, como si esa escena ya hubiera ocurrido antes. No lo conté a nadie, pero durante el brindis, justo cuando mi esposa me tomó la mano, escuché en mi cabeza la misma frase del sueño: «No cometas los mismos errores». Pasaron los años y cada tanto aparecen pequeñas coincidencias. Una libreta vieja con mis iniciales y caligrafía casi idéntica a la mía, encontrada en el desván de mis abuelos. Una anotación en la que mi bisabuelo escribía sobre la posibilidad de la repetición cíclica de las almas. Una nota firmada con mi nombre completo. Mi nombre. Hoy, cuando pienso en eso, me pregunto si realmente somos nuevos o si la vida simplemente recicla las mismas almas, las mismas historias, cambiando algunos detalles. A veces me miro al espejo y me pregunto si soy realmente yo, o solo una continuación de alguien que nunca terminó su historia. Y si no somos únicos, sino versiones actualizadas. Quizás no somos más que eso, contenido reciclado. Cuando era niña, vivíamos en una casa vieja, en una colonia tranquila, de esas donde todos los vecinos se conocían y los niños jugaban en la calle hasta que anochecía. Mi mamá, Verónica, era de esas mujeres que parecían no cansarse nunca. Trabajaba, limpiaba, cocinaba y todavía tenía energía para subir a lavar a la azotea con sus 3 hijos alrededor. Yo soy Fanny, la del medio, la que siempre tenía curiosidad por todo y que nunca podía quedarse quieta. Ese día hacía un calor horrible, el sol pegaba tan fuerte que el aire parecía moverse lento. Mi mamá estaba lavando ropa en la azotea con mis hermanos, el sonido del agua cayendo en el lavadero, las carcajadas de mis hermanos y la radio vieja sonando al fondo daban esa sensación normal, rutinaria, de un día cualquiera, hasta que sonó el teléfono de casa. Era un sonido fuerte, insistente, de esos timbres que no puedes ignorar. Salí corriendo escaleras abajo para contestar. Recuerdo que aún tenía las manos mojadas y resbalé un poco al bajar, pero alcancé a levantar el auricular. Bueno, dije, todavía agitada. Del otro lado, escuché una voz muy clara, familiar. Fanny, pon agua a calentar para bañarme, ya voy para la casa. Me quedé un segundo en silencio. Era la voz de mi mamá, exactamente igual. ¿Perdón? ¿Quién habla?, pregunté confundida. La mujer soltó un pequeño suspiro, molesta, como cuando mi mamá se enfadaba porque no la entendíamos. No estés jugando, soy tu mamá, Verónica, ya no empieces con tus bromas, voy para la casa, pon el agua, repitió, con ese mismo tono cansado pero cariñoso. Y ahí fue cuando algo me recorrió todo el cuerpo. Mi mamá estaba en la azotea, literalmente arriba de mí, lavando. Pude escuchar su risa con mis hermanos, incluso mientras hablaba con la otra voz en el teléfono. No supe qué hacer, solo dije ok y colgué. Subí corriendo a la azotea, el corazón se me salía del pecho. «¡Mamá!», le grité, «acabas de llamarme por teléfono». Ella levantó la mirada confundida, con las manos todavía en el jabón. «¿Qué dices, Fanny? Si no he bajado ni un segundo». Le conté todo, la llamada, la voz, las palabras exactas. Mis hermanos se rieron al principio, pensando que era una broma,
pero mi mamá se quedó seria. Fuimos juntas al teléfono y revisamos el contestador automático. Siempre quedaban registradas las llamadas entrantes. No había ninguna nueva, solo los números viejos de la mañana, pero nada de hacía unos minutos. Intentamos marcar 69 para devolver la llamada, pero no había registro. Ese silencio fue lo más raro. Ninguna señal, ningún número, nada. Mi mamá trató de tranquilizarme, diciendo que quizá fue una equivocación o alguien con una voz parecida. Pero no, yo conocía demasiado bien la voz de mi mamá, la forma en que alargaba mi nombre, el tono cansado cuando regresaba del trabajo, y eso fue exactamente lo que escuché. Esa noche no pude dormir, me quedé pensando en lo que me había dicho. Voy para la casa, pon el agua. Pero, ¿cuál casa? ¿Y de dónde me llamaba esa otra mamá? Durante días me quedé con la sensación de que había otra versión de nosotras, en otra casa idéntica, viviendo la misma vida. Solo que desfasada, como si una línea invisible se hubiera cruzado un momento. A veces, cuando el teléfono suena y estoy sola, tardo unos segundos en contestar. No porque tenga miedo de quién llama, sino porque temo volver a escuchar esa voz, tan familiar, tan mía, tan imposible. Nadie me creyó, pero yo sigo convencida de que aquella llamada no fue de este lado. Quizá mi mamá de otra dimensión también creyó haber llamado a su casa. Y tal vez, en su versión de la historia, yo sí puse el agua a calentar. Aquel día había ido al hospital solo para recoger unos estudios. Nada fuera de lo común. Era un martes, si no mal recuerdo, y el clima estaba nublado, de esos días grises en los que el aire parece más pesado de lo normal. No me sentía enfermo, solo quería recoger los resultados y salir rápido, porque tenía que ir a trabajar más tarde. El hospital era grande, de esos que parecen un laberinto. Largos pasillos blancos, luces frías que zumban, puertas metálicas con nombres de doctores, y ese olor a desinfectante que se te queda pegado a la ropa. Mis estudios estaban en el 7º piso, así que tomé el elevador como cualquier otro paciente. Todo normal. La gente subía y bajaba, los pisos se marcaban con ese timbre electrónico y no había nada fuera de lo común. Recogí los papeles, agradecí y caminé de regreso hacia el elevador. Ya era tarde y el pasillo del 7º piso estaba casi vacío. Presioné el botón de planta baja y cuando las puertas se cerraron, lo último que vi fue el reflejo de mi cara cansada en el acero pulido. El ascensor bajó con normalidad, o al menos eso parecía. Sentí la ligera vibración de los cables, el sonido de los pisos pasando, hasta que se detuvo. El indicador digital marcaba planta baja, el mismo botón que había presionado. Todo parecía correcto, pero cuando las puertas se abrieron, algo estaba mal. Frente a mí había un pasillo idéntico al del 7º piso, las mismas puertas, el mismo diseño, las mismas luces en el techo. Pero estaba completamente vacío, sin un solo ruido, sin movimiento, sin siquiera los pequeños letreros con nombres de doctores o números de consultorio. Solo paredes blancas, relucientes, como recién pintadas. Ni una mancha, ni una grieta. Todo perfectamente limpio, perfectamente muerto. Di un paso afuera y el eco de mis propios pasos me hizo detenerme. Sentí una presión en el pecho, como si el aire allí fuera más denso. Caminé unos metros intentando entender qué pasaba. Las luces parpadeaban muy levemente, un zumbido casi imperceptible venía de los tubos fluorescentes. No había ni relojes, ni carteles, ni siquiera el tablón de anuncios que siempre estaba cerca del elevador. Nada. Era como si hubiera entrado en una versión inacabada del hospital, una copia a medio construir o una maqueta real a escala. Entonces noté algo más inquietante, el silencio absoluto. Ni murmullos, ni pasos, ni puertas abriéndose en la distancia. Nada. Solo el sonido de mi respiración. El elevador seguía abierto detrás de mí, su interior iluminado como una caja de escape. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa clase de sensación instintiva que te dice que estás en un lugar donde no deberías estar. Volví corriendo hacia el elevador y presioné el botón del piso 1 con el corazón golpeando fuerte. Las puertas se cerraron lentamente y por un segundo tuve miedo de que el ascensor se quedara ahí, atrapado entre dos realidades. Cuando se abrieron de nuevo, todo volvió a la normalidad. Gente caminando por el pasillo, doctores con batas blancas, pacientes esperando. El ruido del hospital, ese murmullo constante de voces y pasos, me sonó tan tranquilizador que casi me reí de nervios.
Frente al elevador había una ventana, me asomé y vi la calle. El mismo estacionamiento de siempre, los autos, el tráfico, todo estaba donde debía, pero aún así no quise volver a usar el elevador. Busqué las escaleras y bajé por ellas, contando cada tramo con cuidado, esperando que en algún punto algo se distorsionara otra vez. No ocurrió nada. Cuando llegué a la planta baja, la recepción estaba llena de gente y la sensación era completamente normal. Todo seguía igual, o al menos eso parecía. Ya en la calle el viento me golpeó la cara y por un momento me quedé quieto mirando el edificio. Desde afuera conté los pisos. 7. Ninguno más, ninguno menos. Entonces, ¿qué fue ese lugar donde estuve? Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay algo en las carreteras vacías, el murmullo constante del motor y las luces de los faros abriéndose paso entre la oscuridad que me resulta casi terapéutico. Aquella noche, hace unos 5 años, venía de regreso de Córdoba hacia mi casa en Orizaba. Era un viaje corto, habitual, uno que había hecho decenas de veces sin pensarlo demasiado. Recuerdo que el cielo estaba despejado y el aire fresco se colaba por la ventanilla entreabierta. Llevaba la radio bajita, solo para no sentirme tan sola, y un termo de café a medio terminar en el portavasos. Todo era normal, hasta que llegué al puente del Metlac. Quien vive en la zona sabe de qué lugar hablo, ese enorme puente que cruza el barranco entre Fortín e Ixtaxoquitlán. De día, la vista es impresionante, puedes ver el río abajo, el verdor de la barranca y las montañas que enmarcan la carretera. Pero de noche es otra cosa. El abismo se vuelve una sombra inmensa y el eco de los neumáticos contra el pavimento parece más fuerte de lo normal, como si el sonido rebotara en las paredes del vacío. Empecé a cruzarlo sin prisa, a una velocidad moderada. No había casi tráfico ni luces de otros autos delante o detrás. Justo a la mitad del puente, una niebla espesa apareció de la nada. No fue gradual, no fue como esas brumas suaves que uno ve formarse en los cerros. Simplemente surgió. En cuestión de segundos, mi visibilidad se redujo a lo que iluminaban los faros del coche, apenas unos metros. Sentí como mi corazón empezó a acelerarse. Aflojé el pie del acelerador y bajé un poco la velocidad, tratando de no entrar en pánico. Pero el puente, que normalmente se cruza en 1 minuto, parecía no terminar nunca. Avanzaba y seguía viendo lo mismo. La misma niebla espesa, la misma línea blanca sobre el asfalto, el mismo vacío gris a los costados. Fue como si hubiera quedado atrapada en un bucle. Miro el reloj del tablero. Habían pasado 7 minutos. 7 minutos atravesando un tramo que nunca dura más de 1. Empecé a sentir esa presión en el pecho que aparece cuando el cuerpo entiende que algo no está bien. Y lo más aterrador era que no había ningún otro coche. Ni luces al frente, ni reflejos en el retrovisor. Nada. Era como si el mundo se hubiera detenido conmigo dentro de esa nube espesa. Decidí pisar el acelerador. Lo hice con miedo, sí, pero con la necesidad de salir de ahí. El motor rugió y el carro empezó a avanzar más rápido, aunque por momentos me parecía que no me movía en absoluto, como si las ruedas giraran sobre el mismo pedazo de carretera. Y entonces, de repente, la niebla desapareció. Así, sin transición alguna. En un parpadeo, volví a ver el final del puente y las luces de la carretera normal. El aire se sentía más seco, más frío. Frené un poco, giré la cabeza y al mirar por el retrovisor vi algo que me heló por completo. Los faros de varios autos venían detrás de mí, circulando con normalidad. Y lo más raro, no había niebla en absoluto. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estuvieron todos esos coches mientras yo estaba atrapada en esa nube? ¿Por qué nadie más la vio? Llegué a casa temblando. Mi mamá me vio entrar pálida y apenas pude explicarle lo que había pasado. Me dijo que el Metlac siempre ha tenido cosas raras, que desde hace años se cuentan historias de gente que ve a una mujer pidiendo aventón a la mitad del puente, una mujer vestida de blanco que desaparece en cuanto el auto cruza el último tramo, que también hay quienes dicen escuchar pasos o voces en medio de la niebla justo antes de perder el control del vehículo. No sé si lo mío fue eso, una especie de ilusión, un lapsus del tiempo o algo más que no debería haber presenciado. Solo sé que el reloj no miente. Salí de Córdoba a las 10:30 y de acuerdo con la distancia debí llegar a mi casa antes de las 11, pero el reloj del coche marcaba 11:22 cuando apagué el motor. Cada vez que paso por el Metlac lo hago de día y aún así
No puedo evitar mirar al horizonte, buscando el punto exacto donde la niebla me atrapó aquella noche. A veces pienso que algo, o alguien, me detuvo allí por una razón. Y en lo más profundo me queda una sensación inquietante. ¿Y si en esos 7 minutos yo no estaba realmente en este mundo? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.